Suscríbete a la Panterita. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo andás? Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Estamos con el señor Chaparro desde Misiones, supongo que estará en Misiones. Don Agustín Chaparro, doctor, gusto saludarte. Va al aporte, ¿cómo estás? Buen día, Bruno. Espectacular, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctor, escucharte. A la mesa y a toda tu gran audiencia también. Me quiero ir a Misiones en cualquier momento, me voy a ir allá por San Ignacio, es una ciudad maravillosa. ¿Ustedes conocen San Ignacio, Misiones, muchachos? Hace rato que no voy. ¿No conocen? No. Yo sí Chun, conozco. andate y vas a decir, esta ciudad es de otro país. Están los áreas, yo tengo áreas en San Antonio y San Ignacio. ¿En serio, Federico? A media cuadra del Banco Fomento, ahí en pleno centro de San Ignacio, están los áreas parientes de mi papá, primos. San Ignacio, hermosa. ¿Y cómo creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo Ay, creció? justa, Es increíble. ¿Cómo creció? Es una locura esa ciudad. Pasamos y probamos nuestra hotelería y Ariel, nuestra última visita a Encarnación. Ese es. Sí, señor. Ahí probamos. No, espectacular. No, es una todo ciudad, limpio. Su zona céntrica es enorme. Sí, es enorme. Es una locura. Sí. Hermosa. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Doctor, de ahí salió Diego Gómez, ¿verdad? Bueno, Diego es de una ciudad, o sea, es de San Juan. San Juan Misiones. Es una compañía de San Juan Bautista. Pero San Juan también es muy linda ciudad, ¿verdad? San Ignacio y San Juan, muy lindas ciudades. Y decir una cosa, doctor, ¿de qué compañía él es? Lejos de la ciudad, ¿verdad? Está más o menos, ponerle a 15 kilómetros de la ciudad, la compañía se llama Burica. Burica. Burica es burro, ¿verdad? No, es la mezcla del burro y del caballo, ¿no? Del caballo. Del caballo, así mismo. Burica, entonces. Así es. ¿Y por qué le llaman Burica? Ya que estamos nomás es curioso y te reí. No, realmente no sé, eso tampoco yo desconozco un poco, ¿verdad? Es una compañía bastante interesante. Diego se inició ahí en la escuela de fútbol y después migró un poco ya hacia San Juan, ¿verdad? En el 24 de junio. Y doctor, ¿vos a los cuántos años le descubriste a él? Nosotros estamos trabajando con la profe Pitu Petrona, una señora, ella es docente, ella es una persona que dedica mucho tiempo a trabajar con los chicos, ¿verdad? Y nosotros estábamos en un programa, en un proyecto, ¿verdad? De escuela de fútbol también en San Juan, de ahí nos juntamos y estuvimos colaborando fuertemente con el proyecto de Fútbol Drip. Y realmente con Diego estamos trabajando seguramente 7, 8 años, de chiquitito que estamos ya trabajando, principalmente la profe Pitu, y después los 10 años estuvimos ya apoyándole también a Diego. Doctor, pero vos no sos su representante oficialmente, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos, como ya una vez te comenté, Bruno, ¿verdad? La función de acompañarle al chico en ese proceso de cumplir su sueño, ¿verdad? De llegar a ser futbolista. Y una vez que esté por la capital, necesitan de otro tipo ya de acompañamiento, en el sentido de que haya gente que luchen por su bienestar, vamos a decir, futbolístico, y también, ¿verdad?, que maneje un poquitito lo que sería la parte de la conveniencia financiera del futbolista. Claro. ¿Quién es su representante actualmente, doctor?
Su representante actualmente es la sociedad que tiene Renato Vitar. Ah, es el Grupo Vitar. Grupo Vitar Paraja. Así mismo. Bueno, pero así mismo. doctor, perdón que sea curioso, soy tereíño, doctor, pégale ese problema, Gina. Pero vos tenés un porcentaje ya en caso de transferencia con Libertad, que Libertad siempre respeta eso. Bruno, no sé, no me gustaría un poco hablar de los detalles de esa. Sí, no, está bien. Está bien, pero tenés un convenio con Libertad. Con la gente, ¿verdad? Pero sí, me considero una persona en forma conjunta con la profe Pitu. Estuvimos con Diego, estamos con él, estuvimos hablando mucho con él en todo en este trance, ¿verdad? De la negociación que él está teniendo en su vida a los Estados Unidos. Y estamos apoyándole fuertemente siempre. Perfecto, doctor. Bueno, inclusive vos siempre tenés contacto con Gustavo Gómez Portillo, por ejemplo. También vos lo descubriste a él creo que después ya con Carlos Girlán trabajaron, pero también vos le descubriste a Gustavo Gómez Portillo, ¿verdad, doctor? Así mismo, Bruno, trabajamos en su momento con Gustavo, fue donde iniciamos todo este programa, este proyecto que estábamos teniendo, ¿verdad? Salió de ese grupo Gustavo, después hubo otra camada, ¿verdad? Donde salió Pica Lucena también, ¿verdad? Que gracias a Dios y un referente del fútbol también nacional. Y bueno, ahora después un tanto está la figura de Diego también, ¿verdad? Claro. Y tenemos otros chicos que estamos preparando también que, como te dije aquella vez, dentro de poco van a aquí hablar también en el ámbito futbolero del país. Muy bien, doctor, te felicito. Yo sé que es muy denodado, es muy fuerte el trabajo que haces a diario. La pregunta es la siguiente. Él entonces sale de San Juan Misiones. ¿A los cuántos años vino a Libertad él? Él salió de los 12 años. Ah, a los 12 años ya. Y él, cuando vino por primera vez acá, ¿quién fue el técnico que dijo, bueno, que se quede este muchacho, este tiene condiciones? Bueno, así como te comenté, él fue preseleccionado por el programa Fútbol Dream para una preclasificatoria ahí en el Club Libertad, ¿verdad? Sí. Y ahí donde fueron seleccionados, o fueron entre varios chicos, eligió uno que fue a Qatar, ¿verdad? Lastimosamente Diego no pudo ganar esa competencia, pero el agente de Libertad ya le fichó, vamos a decir, ¿verdad? Pues, claro, para que la gente entienda, perdón que te interrumpa, el Fútbol Dream es un proyecto catarí que capta jóvenes y trabaja con Libertad. O sea, y Libertad ya hace más de 10 años que hace esto. Por eso que Libertad, con todo respeto yo lo digo, le primerea a muchos en cuanto a captación de jugadores jóvenes. Porque en cada ciudad tiene un representante. Por ejemplo, vos sos en Misiones, ¿verdad? El referente. Vos encontrás jugadores, los llevás a Fútbol Dream y ahí ellos seleccionan, ¿verdad? Los mejores y los traen acá, ¿verdad? Y es una competencia que al final viajan después a Qatar. Viaja uno o dos, no recuerdo cuánto, creo que eran dos, ¿verdad? Dos seleccionados, pero igual para ella hacen la captación, doctor, ya se hace lo que se llama el tamiz, pasa por un colador y Libertad pues ya ve ahí los jugadores. Entonces por eso tiene esa mano importante. Libertad tiene a un estratega como Roberto Paredes ahí, que trabaja y hace años también está trabajando ahí. Entonces es un proceso que se hace, ¿verdad, doctor? Así mismo, Bruno, siempre yo estoy recalcando eso, ¿verdad? Que la oportunidad que están teniendo los jóvenes hoy día, ¿verdad? De aquel chico que quiera optar o tomar la profesión de futbolista, ¿verdad? Porque realmente, Bruno, no solamente Libertad está haciendo este sistema de selección de valores jóvenes, ¿verdad? También los otros clubes, ¿verdad? O sea, sí. Sí, no, yo sé, Cerro, Guaraní, Olimpia, pero Libertad se mueve hace mucho tiempo con este proyecto muy fuertemente, doctor. Esa es la realidad. Que Libertad es el pionero en todo esto. Es pionero, por eso. Doctor, y decime una cosa, él siempre fue volante. Diego tiene esa característica. Nosotros de chiquitos
ya le decíamos el Pogba paraguayo, ¿verdad? Porque, ¿Cómo? ¿Pogba? no sé, el volante central francés. Pogba, sí, Paul Pogba. Sí, porque tiene esa característica, Bruno. De chiquito fue eso que agarraba la pelota en el medio, hacía 1 o 2 dribbling y de ahí directo al arco, ¿verdad? Es como que, no sé, tenía el arco entre ceja y ceja y como que él decía que cuando él quería meter gol, metía prácticamente, ¿verdad? Por su estatura sobresalía mucho en la escuela de fútbol en su categoría y como te digo, hacía goles de todos los colores en su categoría, ¿verdad? Doctor, ¿y cuándo fue la primera vez que vos lo viste a él jugando al fútbol? ¿Qué impresión tuviste vos? ¿Qué pensaste dentro tuyo? La primera vez que yo le vi fue por la invitación de la profe Pitu. Venía acá a ver un partido, yo tengo un chico diferente, me dijo. Me fui a ver, justamente me fui con mi hijo a ver ese partido y sobresalió. No sé si fue la casualidad, metió como 6 goles en ese partido Diego. Así como te digo, Diego hoy día no está demostrando todavía en el fútbol profesional eso que él sabe hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor le falta un poco más de confianza, tiene que ir madurando futbolísticamente, ¿verdad? Pero cuando llegue a hacer lo que él era en la escuela de fútbol, va a ser un chico diferente, ¿verdad? ¿Siempre jugó en la misma posición? No, eso es lo que le pregunté recién, Ariel. Sí. Porque con Garnero jugó en distintas maneras, a veces jugó más interno, a veces rompiendo más línea por el costado izquierdo, hasta detrás del punta, además de una vez yo lo he visto. Así, él siempre estuvo como volante central o volante por afuera. Esos 2 puestos él siempre manejó desde chiquito. Doctor, y en los últimos días hablaste con él te comentó esta posibilidad de salir e ir a la MLS. Sí, él siempre está mal. Ahora justamente me está llamando Diego, ¿verdad? Sí, siempre estamos hablando con él, con Gustavo. Siempre estamos en sintonía, ¿verdad? Siempre estamos un poco... Para no sacarte más tiempo, doctor, porque te está llamando Diego Gómez. ¿Y cuál es la posibilidad real? Porque ya los medios argentinos, ayer estábamos informando que tiene grandes chances de que Martino pidió por él. Es uno de los jugadores que solicitó como nuevo técnico el Inter de Miami y que podría convertirse nada más y nada menos que en compañero de Messi. Sí, eso es verdad, Bruno, eso es verdad y está manejando muy bien ese tema Renato. Está buscando lo mejor para el jugador, ¿verdad? Y para Libertad también, ¿verdad? Porque yo creo que Libertad es una institución que le dio la oportunidad de cumplir su sueño de ser futbolista profesional y por lo tanto, ¿verdad? En toda transacción, ¿verdad? Tiene que salir beneficiado del club y principalmente el jugador, ¿verdad? Y esa es la labor que está haciendo hoy día Renato, ¿verdad? Tratar de conseguir la mejor negociación posible para él, ¿verdad? Y Dios quiera que se dé esa situación para que él pueda desarrollar ya su fútbol en un ambiente diferente y quién no le gustaría estar al lado de Messi, ¿verdad? Doctor, ¿y cuánto tiempo de contrato quiere hacer el Inter de Miami? Y si es cierto también que, porque lo que mencionan desde la Argentina, porque ahí pues está Tata Martino, ¿verdad? Entonces dicen que el 50% es lo que quiere comprar el Inter de Miami. Detalles yo no quiero comentar un poquitito, Bruno, no estoy al tanto de los pormenores que está haciendo Renato también, ¿verdad? Pero sí te puedo garantizar que está trabajando para conseguir lo mejor posible para Diego y para la institución, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que... Y si se da, enhorabuena también, ¿verdad? Por Diego, por Libertad. Y si no se da tampoco, ¿verdad? Porque él está muy contento en Libertad, está a gusto con el profe Garnero, ¿verdad? Yo creo que le brindaron todo lo que necesita para ir desarrollando su fútbol, madurar lo que como persona, como profesional, ¿verdad? Y está cumpliendo a carta cabal también esa parte, ¿verdad? Así como yo le dije a él, bueno, si se da, está bien, enhorabuena, pero si no se da, es un chico de 20 años que tiene mucho por delante todavía, y oportunidad seguro que se le va a presentar, ¿verdad?
¿Te dijo que se ilusiona por jugar con Messi, doctor? No, vos sabés que es un chico muy maduro, a pesar de que habla poco, es una persona muy madura, ¿verdad? Y sabe lo que él puede dar todavía y lo que le conviene a él también para su vida profesional, ¿verdad? En ese sentido, no hay esa ansiedad, no, yo tengo que irme, yo tengo que jugar con Messi, no, de ninguna manera. Él como una persona adulta ya eso toma, bueno, si será, y si no, paciencia, no hay drama. Hoy yo estoy concentrado para jugar el jueves, me dijo esta mañana cuando estoy hablando con él. Estaba jugando. Estaba averiguando, el grupo de Vital llevó, por ejemplo, a la Major League Soccer a Jesús Medina, a Eric López, Alan Benítez, Totina Amarilla y Andrés Cubas. O sea, tiene buena entrada allí en el torneo de los Estados Unidos del grupo Vital Paraja. Doctor, ¿es de extracción humilde Diego Gómez? Mira, sí, es así, pero tiene al lado una gran señora, ¿verdad? Una gran señora que le apoyó en todo momento está al lado de él. Ella es su madre, ¿verdad? Hoy día está viviendo con ella. Imagínate, Diego, a su edad, con la fama, con la plata que ella ganó en Libertad, lo único le pidió a su representante que le lleven a su mamá para que pueda estar con él sin anuncio y le pueda cuidar, ¿verdad? Ah, mira, la mamá, pidió por la mamá. Así mismo, así es. Y él es tranquilo, sencillo, no es un jugador apurado por una transferencia, por el dinero. No, él, como te digo, Bruno, es una gran persona, es callado. ¿Y por qué te digo que es una gran persona? Porque todas las veces que viene a San Juan, lo primero que va es a pedirle bendición a su abuela. Y ahí sale a visitarle a su amigo, a la profe Pitu, te llama, ¿dónde está? Quiero visitarte, quiero hablar contigo. Es un chico así muy agradecido, ¿verdad? Y yo creo que fruto de esa calidad de persona es estos logros que él está teniendo, ¿verdad? Imagínate que un Tata Martino, con la categoría de esa persona que le llame pidiendo su concurso, pues Bruno, para mí es algo, no sé, fabuloso, ¿verdad? Bueno, doctor, te dejamos en libertad atenderle a Diego. Te agradecemos mucho realmente la gentileza que nos atiendas y estés al aire. Éxitos, doctor querido. Un fuerte abrazo de la distancia. Bruno, te agradezco un poco la posibilidad de hablar contigo, de comentar un poco, y ojalá que sirva de ejemplo a muchos chicos que están en esa profesión, ¿verdad? Que realmente no es fácil, ¿verdad? Pero así el mismo. Que llega, así como le escuché decir alguna vez al profe Cubilla, ¿verdad? Al gran maestro, que el fútbol es la universidad de los pobres, ¿verdad? Así mismo. Que aprovechen esta situación que se presenta hoy día, porque imagínate, la gente de los clubes de la capital hoy día están buscando niños de 7, 8, 10 años, y están llevando a la capital para darle una formación futbolera, vamos a decir, ¿verdad? Y eso pues es demasiado importante, o sea, más todavía en esta sociedad donde hay demasiados vicios para los jóvenes, hay demasiadas tentaciones, ¿verdad? Y que estén interesados los jóvenes, yo creo que celebro y ojalá sigan por esta senda, ¿verdad? Y doctor, los chicos puedan aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Perdón, lo último, ¿él tiene hermanos jugando al fútbol o hermanas? ¿Cómo es su familia? Él tiene un hermano menor que también está practicando fútbol. ¿Dónde está jugando su hermano? Su hermano está en la escuela de fútbol del 24. Ah, o sea, el mismo proceso que el 24 ¿de qué? ¿Es de Misiones? De San Juan Bautista. Ah, ¿y qué tal, doctor? ¿Juega bien también? Y lastimosamente el tema de esta habilidad no se hereda, ¿verdad? Vos le conocés a Carlito Islán y le conocés a Quimito, ¿verdad? No. Muchas veces no, ya está la comparación. No aprovechan, no sé. No, Carlito era un crack y ya está. Y su hermano no juega ni... Pero como te digo, es un chico que está luchando para ganarse su espacio también, ¿verdad? Porque está bien. Vos sabés bien, porque por ser hermano de Diego no le da nada a nadie la camiseta, ¿verdad? El hermano de famoso, ese tipo cuando vino Gonzalo O'Neill vino a Guaraní.
y el representante dijo, ¿usted se acuerda de Fabián, su hermano? Fabián O'Neill. Fabián O'Neill fue un tipo con Italia en la selección uruguaya. Sí, bueno, este es mucho mejor. No, y jugó 5 partidos con amigos. Acordate, alguna vez inclusive decían, yo soy primo de Messi, decían. Ese ya vendía, pues. Y después aparecieron todos los que eran, sí, pupilos de Bielsa. Pero está claro también que se usa mucho en Europa y lo comparto con el doctor. En Europa, por ejemplo, el jugador que lleva a su hermano a veces para vivir con él. Pogba justamente, mira, Roque, ya que mencionaba Pogba. Roque lo llevó al Blackburn a Julio. Sí. Para vivir con él, vivir con la familia, claro. y le dan un lugar en la inferior. Jan trajo a su hermano. Jan trajo a su hermana aquí a Cerro. Sí, arquero también. Sí, también. Después jugar argentino. Y Pogba tiene su hermano. Su hermano también. Estaba jugando en Holanda hasta hace poco su hermano. Bueno, Pogba. y lo llevan, el club grande lo lleva para arroparlo, ¿verdad? Claro. Para tenerlo contento y suele pasar eso. Así que Sí, señor. lo tiene que traer el hermano Diego, o a lo mejor se va a la Major League Soccer. A lo mejor. Dice también. Sí. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Igualmente, un saludo a vos, a toda tu gran audiencia, a la mesa. Estamos a la orden de siempre, Bruno. Gracias. El doctor Agustín Chaparro, descubridor de Diego Gómez a un paso del Inter de Miami, de Lionel Andrés Messi, campeón del mundo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo quiero que... Esto no le voy a preguntar a Chum porque él es filósofo, evidentemente. No. Pero sí tengo una pregunta para él. Acá hay que saber distribuir la pelota, ¿no? Es que le pasa nomás un pelota pecoña al compañero que no va a saber cómo parar. Pues ataroba. Fabio, ¿qué significa? Ariel, está lento, Fabio. Dale, Ariel. El que actúa sin pensar mucho. El que, Pero en la campaña en el Inter dice, y atarobá, dice, ¿qué significa? Alocado. Sí, muy ansioso. ¿Verdad? Muy... Sí. Y el Muricá es la mula. Al final no era la mezcla. Vos le dijiste mezcla Perana, burro con... Claro, Perana. Hay por mucho... qué sé yo, de la JAI. Mira, Muricá ¿te imaginas que una radio de Miami esté tomando nuestra señal porque nosotros estamos hablando de Diego Gómez que se va a ir junto a Messi y nosotros hablamos en Muricá? Que vos decís una cosa, quisieron hacerse los doctores de Guaraní, salió muy mal. Pero aproveché nomás porque el Muricá en Guaraní, que sería la mula en español, la mezcla de la burra y el caballo. Pero entonces dijiste bien. No, dije bien, pero la mula pues se dice en español. ¿Y vos cómo dijiste? No, está bien, yo te traduje bien. Muricá es el animal, pero en español se dice mula. O sea, para que sepa el español parlante que no entiende el guaraní, porque tenemos muchos jóvenes que sepa que es mula. De hecho, en Asunción la tendencia ya. Vos explicaste genéticamente la palabra que existe en español. ¿Y cómo vos sabés eso? O sea, ¿vos viste un apareamiento de esa naturaleza? No, nunca he visto, pero una vez me llamó la atención. Escuchaba en el interior antes. Y pues entré en el diccionario, y ahora me entero que el Discovery Channel, como Animal Planet, que viste. Veo mucho Animal Planet, sí, por supuesto. Veía mucho a este señor que se iba y le tiraban por la selva y hacía la supervivencia, sí, me encanta esa cosa. Yo solo he visto, por ejemplo, ayer estaba viendo justamente una pelea de hienas con un león. Espectacular, viste que las hienas son terribles. Te atacan en manada. Y vos sabés que le quieren comer, pues el león se peleaba, hermano. Y bueno, este es para el filósofo Chu. La presa. A ver. Pero espera, vos querías etiquetar así a Diego, por eso preguntaste. No, ¿cómo le decís Muricá? No, la del Puatarará. Claro. No, ¿por qué? Claro. ¿Por qué yo digo que Ataroba? Porque Diego Gómez es lo que nos está diciendo un hombre que lo conoce desde niño. Yo puedo seguir el hilo cuando tú claro, desde el niño. Gracias por conectarme otra vez. Después ustedes se fueron al tema de... pero es que ya era complicado. No, pero y Ariel pues me sale con el apareamiento de un burro. No hay forma. Un chuchi no sabía que es el Muricá y ahora ya sabe que es el Muricá. Dame 5 audio WhatsApp. ¿Quién pico no va a saber esto? Ariel, no te vayan a hacer ídolos. En serio te digo. ¿Cómo ve la gente no va a saber Muricá o mula? Que es la mezcla del caballo uno del Cente. El caballo con... compañía del Cente y compañía va a saber que es en Muricá. Preguntale en Preguntale en Yo creo que sí. Vargas Peña. ¿Qué vas a las estancias que tiene? No, yo creo que... A ver, vamos 5 audio WhatsApp y después vamos a conectar todo lo que es el tema. Espera, Federico, ¿vos qué decís? ¿La gente sabe o no sabe? Federico, ¿vos sabías que era el Muricá?
Por favor, con la mano en el corazón. Idea, pero, ¿viste? pero ni hablar. ¿Viste? La menor idea. Pero si no le decía. No. ¿Viste? Y vos, Claro. Fabio Martín, Sé lo que significa la palabra en guaraní buricá, pero no sabía cómo venía la mano ¿vos de sabías la que era el buricá? genética. No, yo ¿Que te la dije, mula era buricá? yo sabía que había una mezcla del caballo con, pero no tenía bien claro cómo. Acá me Sabía decía, que el pues, caballo era el. Aquí me decía durante la nota el amigo Ángel Roda, que también es de San Ignacio, decía que el doctor sabía el tema en buricá porque él es veterinario, pues. Le hubiéramos preguntado a él, ahí ya para... Claro. para- Y claro. y es muy para probable sacar que la bien el compañía tema. sea en Buricá, ¿vos viste? Probablemente porque había muchos en Buricá en la zona. Eso ya es una intuición mía, una Sí, no, deducción mía. claro, claro. Es demasiado, Que por eso, es tampoco que estás descubriendo la. igual que todo, igual que todo. GPT No, chat, pero vos le preguntaste, pero... Es verdad, le pusimos buricá, había mucha hiena. No, vos sabés que, Federico, vos sabés, por ejemplo, allá hacia Capiatá. Villa Bikini, ¿por qué no, preferís acá, la compañía de naranja? acá, Porque había muchas naranjas. Claro. No Sí, está bien, por es eso, cierto. por eso. Sí. Después está, Es por por ejemplo, deducción, sí, le sí. ponen los nombres, por ejemplo, Federico Cue. Claro, Porque cierto. el fundador fue Federico, mismo. por ponerte Así una mismo. ciudad. Yo Fue sé- primero yo que sé se que fue. te voy a decir una cosa con respecto al amigo del WhatsApp. La compañía son así, sí. Así mismo. Que los amigos del WhatsApp van a ir más lejos todavía. Ese Villa Bikini, así mejor, porque. No. Villa Bikini, yo me callo, hermano. Otra, ¿sabes qué? Para Porque que también están los vos nombres. estás hablando con un perro de la Intuición mía, calle. supongo que los perros soy iban un- mucho a actuar por allí, ¿verdad? Yo con papá me pasé por el mercado, o sea, a mí no me vas a venir con Buricá nace querer- de la yegua, el burro y estériles. ¿Eh? Mira. Los Esteles ya no sabía, pero... No procrea. Gracias al amigo acá. Sí. Nace de la yegua y el burro. Y no Pero la procrea. yegua no es el caballo. Sí. Y puede ser al revés también. No, la yegua del caballo. No, anulado acá tu mensaje. No, espera. no. Vamos Sigamos, con los sigamos. audios Después WhatsApp. después están los nombres. A Tarobá y Porque el burro Tarobá. famoso por... Sabemos, Pero ¿verdad? usted ya citaba, ¿verdad? Están Ah. los nombres aspiracionales. Por eso acá tenemos las nuevas y todo colocan sus ciudades a las cuales, ya sea por migración o porque quieren ser, desde Nueva Italia, Londres, Germania y todas las otras cuestiones. Pero Bueno, Colombia. yo conectaba un poco a la primera consulta de Bruno. Y yo, ¿sabes qué? Yo te iba a decir, ¿te acuerdas cuando vos me preguntaste? Lo de Ataroba, porque porque traducido al español es una persona alocada, como se apurada, Sí. una persona muy inquieta, que por ejemplo está a punto de ser transferido o siempre está en la boca porque está rindiendo bien Diego Gómez. Es un jugador que va a estar en la consideración de... Pero lo que nos decía el doctor Chaparro, él es muy tranquilo. No es, o sea, él no es alocado por la transferencia que conlleva mucho dinero. Esto pues acá pues hay que entender la psicología de un ser humano, no es del futbolista. Porque un ser humano, vos le pones a un chico de 20 años que de la noche a la mañana se vuelve millonario, porque esa es la palabra. De hecho, ahora luego ya es una persona pudiente, porque gana bien en Libertad. Él era un jugador bien pago. Te contaba el doctor Pero, que claro. cuando, o sea, viste el famoso, ahora ya sos millonario, ¿qué quieres? Y pidió por la mamá. O sea, ya te Claro, cuenta. sacame esa Claro, frase te- así bien te detallada. mostró una acción de una persona centrada y con objetivos claros. Pero se nota, vos sabés que se Sí. nota, ¿cómo te voy a decir? Yo no quiero, pues... Bueno, vamos a seguir nomás con esto. Porque, No, está- Porque se nos vino la... loquito, se nos vino- vos te das se nos el vino jugador la mente loquito, Mario nosotros Cosas. le conocemos Yo ya. siempre comento. No vaya a dar nombre, Federico. Voy a dar nombre, sí, porque un ejemplo. Yo cubrí a Olimpia y el soldadito Benito, por ejemplo, esperaba el colectivo siempre en Mariscal López, frente al... ¿verdad? Y él no tenía sus dientes acá, Adelante. en lo de adelante. Y yo un día en la mañana estaba entrevistando, cuando le entrevistamos en la playa de auto que da hacia Mariscal López, ¿verdad? A los jugadores estaba entrevistando a Alfredo Mendoza, de espalda a Mariscal López. Estaban llegando los jugadores. Y de repente Alfredo me dice, no, para. Digo, vamos, pero cortamos esto. Y miro para atrás y aparece el soldadito en una patrol del año. Una patrol del año. Patrol del año. Apenas se le veía al soldadito dentro de su... Pasó del colectivo a la patrol del año con su primera plata. Y Alfredo me dijo, ¿cómo vino a comprar ladrillo primero? Dice Alfredo, es un tipo sí. muy inteligente, ¿verdad? Y bueno, el soldadito lamentablemente no pudo sostener su carrera y te estoy dando un ejemplo nomás como con la primera plata hay muchos que deciden mal, ¿verdad? Claro. Por falta de asesoramiento. Y no es por un solamente montón de acá, pues cosas. nos vamos a estigmatizar En todos solamente al lados, paraguayo. en todos lados. Porque te voy a decir, justamente hoy estaba viendo un informe de Sí. Aubameyang, el jugador gabonés, él es de Gabón, Aubameyang, sí. ¿verdad? Y él ya tuvo otra vez, él es una persona millonaria. ¿Qué fue lo primero que hizo él cuando recibió su primer dinero? Se fue y compró un auto de alta gama.
de altísima gama. Su segundo salario se fue y compró otro auto, el de la misma marca, pero ¿sabes qué le dijo a la concesionaria? Quiero que ponga mi nombre y quiero bañado en oro. ¿Qué le dijo la empresa? Es de los 4 círculos. ¿Se entiende, verdad? Audi, está bien, voy a decir Audi. Y le digo, le dijo el señor, que me hagan eso, yo voy a pagar. Y compró ese auto. Y le hizo desembarcar en su casa el auto. Es los 2 primeros salarios grandes que él tuvo. Por eso no es que solamente el paraguayo por ahí te puede hacer. Bueno, él no es alocado. Diego Gómez es un chico muy centrado, muy tranquilo. Eso se nota. Porque acá hay que entender, 20 años y se vuelve... Vos sabés lo que es esta transferencia. El 50% son 3 millones de dólares, de los cuales él va a recibir... Ponerle que 10 nomás recibe, ya son 300.000. En realidad la ley dice 20%, $600.000. Así, ya, ahí, para decir hola. Y después, el salario que va a ganar y el potencial otra vez de transferencia que va a tener. O sea, es mucho dinero y él no se enloquece. ¿Y qué otra cosa? El Mburicá, después que Atarobá. ¿Y cuál era la otra cosa? Tiene razón el oyente Johnny, que hablaba de la mezcla de el burro y la yegua. Y después me escribe alguien también que me parece que argumenta muy bien. Voy a decir su nombre. José Tuñanes. Dice, Mburicá o mula. Usaron esa mezcla para que el burro sea más rápido y el caballo tenga más fuerza de carga. Los viajes en carreta con el burro eran muy lentos y los caballos eran muy pilaí. Entonces, para hacer una mezcla, usaron eso y sale de Mburicá. ¿Y cuál era lo tercero? Acá viene la pregunta para el señor Chan, filósofo. Y ya vamos a Edgar. Hoy le esperamos a la gente de BC Excursiones. Hoy BC Excursiones va a venir acá el amigo Fabio, director de BC Excursiones. Prepárense, hincha del Olimpia. Podemos actualizar el tema de boletas vendidas y compañía, Wilson, por favor, cuando pueda. Bueno, Dani, la pregunta es la siguiente. Ramón Sosa Ningo es mencionado como un jugador que va a ir también a Inter de Miami. ¿Y cómo es lo que la gente habla nomás? Amigos, ¿sabes qué? Me enero. Yo me suelo equivocar. Claro que me equivoco mal a veces. Pero, muchachos, vámonos un poquitito a mirar un poco antes para... no se puede ir Ramón Sosa, aunque quiera el club, aunque... Pues, hay una cuestión reglamentaria, ¿verdad, Chum? Cupos por edad, ¿verdad? Cupos por edad. 22 años. Y eso es lo que quiero que explique Chumbo, cómo es la MLS, no se puede ir. No es que no se pueda, o sea, depende, lo que pasa es que la MLS, a diferencia de otras ligas, tiene otra vez, ¿cómo decir? Viste que ellos tienen un tope salarial. No, pero yo ahora acabo de leer un portal de Norteamérica que decía que no se puede por el tema, hablaba de la edad, ahora no se va a poder. Pero por eso, Bruno, o sea, al tener un tope salarial, después hay excepciones para ese tope salarial. Por ejemplo, la liga dice todos los 29 clubes pueden gastar $1 millón. Perfecto. Pero yo necesito tener estrellas para que mi liga sea atractiva. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ese es el jugador franquicia, ¿verdad? Claro, el jugador designado, ¿verdad? El DP. Por ejemplo, Sebastián Ferreira es el jugador designado del Houston. O sea, ese es el jugador más valioso, más caro, por el que más pagaron. Ese jugador, por ejemplo, no entra en el presupuesto del $1 millón. ¿Se entiende? O sea, yo como liga, para demostrarte que yo soy muy responsable, te digo, todos pueden gastar $1 millón nomás, pero cada uno tiene 3 lugares para el jugador designado, donde si quieren puede gastar $1.000 millones, para ponerte una exageración. ¿Se entiende? Mira qué por eso, por ejemplo, y ayer Messi entra, por ejemplo, va a entrar en ese. 3 franquicias. Claro. 3 jugadores franquicia. Y va a entrar en esa también. ¿Y el otro cuál es? 3 jugadores. Franquicia. O sea, nosotros le decimos franquicia, jugador designado. Por ejemplo, de Pépico, que hablan un poco con jugador designado, designated player. Y ahí, bueno, ahí está, ahí ahora entendemos. Van a ver el DP. Por ejemplo, y voy a colocar ejemplos reales paraguayos. Y justo ayer contábamos, ya que recién Federico citó, porque allí también que fueron allá. El del grupo Paraja. Sí. Y ayer dijimos, mira un poco a Cerrati le va a costar ahora por lo menos el mercado de Austin, porque él llevó a 3 jugadores de Guaraní, ¿se acuerdan? Romaña, Redes y Cecilio. Cecilio se fue como DP. ¿Se entiende? O sea, no, puedo decir, se van todos transferidos, pero otra vez ellos tienen su estatus. En ese estatus también ellos tienen lo que es el jugador joven,
sub-23 o sub-20. Entonces, ese tiene otra vez otro tratamiento en relación al presupuesto. Yo no sé en qué categoría a Diego Gómez lo quiere meter. Yo creo que Tata figura en Martino. esa porque Por está eso, junto a 2 jugadores de Argentina. que son jóvenes también. Jóvenes Sí, por los eso es que jóvenes, por los eso lo que yo jóvenes. leí hoy en Por un eso portal es. americano, hermano. Bueno, Que entonces- lógicamente agarré y puse el traductor rápidamente y explicaba ahí que Ramón Sosa le quiere Tata Martino, le quiere el club, pero no entra dentro de, no encaja Ahora, por la cuestión de la edad. Claro, pero si cae uno de esos argentinos que estaba citando Federico, ahí puede haber un lugar, o sea, voy nomás que hay una estructura que es más, o sea, que es mucho más complicado para nosotros que en el fútbol normal no tenés ni DP ni el jugador joven, porque no tenés luego tope salarial. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y después se puede plantear, pues yo pensé que cuando dijiste, ay, me enerva todo esto, lo que dicen es, cuando se habla si es el mercado para que Diego se siga desarrollando, porque creo que todos convenimos que en estos momentos es el jugador de mayor potencial, ya con la ida de Enciso. Dani, pero vaya a jugar fútbol con nacional. Messi. ¿Vos No, sabés espera, lo que es? espera, no, espera. Lo que Vos le ta- va a enseñar Bueno, Busquets. eso es lo que, por eso yo creo que ese es el Almirón salió de contrapeso. ahí, se fue a Inglaterra. Perfecto, pero ese es el contrapeso. Cuando vos decís, este es el efecto Messi, no el efecto Major League Soccer, o no, pero espera, lo que dijiste, no, pero Martino lo pulió a Almirón y de Almirón se fue allí. O sea, es un lindo debate, porque como equipo deportivo Miami es malo. Pero, o sea repito, que, perdón Dani, para vos esto no es el salto que vos esperabas. Vos esperabas que él se vaya a Europa, por ejemplo. ¿Qué vos tenés? Entonces, Federico? Aguántame, No, muchachos. no, vale. no, Tenemos que vender. Por que favor, te pido. Campo habló con Impacto Deportivo. Dijo, no hay posibilidad que contraten a Ramón, Impacto Deportivo, para un programa de Córdoba. Porque hay cupo para 3 jugadores tal. Creo que seguimos hablando de eso, ¿no? Sí, está bien, Federico. ¿Qué? ¿Igual? No, pero esto es... no, pará. Pero esto es de otro lado, hermano. No hay posibilidad que contraten a Ramón porque hay cupo para 3 jugadores star. Y ya están cubiertos con Messi y los jugadores de Barcelona, dice. Ahí está. El Inter de Miami puede comprar 3 chicos sub-21 que pueden pagarle lo que quieran. por eso te dije. Por eso no 3 está. sub-21 que pueden Sí. pagarle lo que quieran. Por eso dice, por ahí edad, está Diego Gómez, por no edad, argentino. por edad es imposible lo de Sosa, ya está. Pues Ramón tiene 23. Por ahora imposible. Ramón tiene Por edad, 23. por edad Por la imposible. 20 y Y bueno, cuando- y cuando- eso es lo que y yo leí, claro. 23 años ya Y tiene, eso no es lo es que- queima, no entra. Bueno, y cuando él leía el tema de los jugadores en plural en Barcelona, supongo que ya lo pone por Jordi Alba. Claro, dice lo Por de eso, Barcelona, entonces, Messi y lo de Alba, Barcelona. Busquets y Messi. Por Messi. eso cada club puede tener esos 3 jugadores. Y uno dice, ¿y por qué tienen? Ellos no entran sería en el fair play financiero. Entonces, y después tenés esa categoría de los jóvenes, tenés esa categoría y los jugadores normales. Porque yo me acuerdo que Ramiro me justamente- dice que habló con Sosa y le dijo, el rumor, nadie habló conmigo. Dijo. Yo me acuerdo que Josué Colmán, él había ido a Orlando, que es el equipo del estado de Florida, que entre comillas sería el rival de Miami. Él se había ido con el cupo del jugador joven, cuando salió de Cerro, allá en el 2017. O sea, se había ido y por eso, yo creo que hay varias aristas. Me viene a la cabeza cuando se habló de que Vancouver, un equipo también medio de mitad de tabla para abajo, lo quería Pulpito. Y aquella vez dijimos, no, ¿cómo se va a ir? O sea, ahí va a haber un retroceso. Dani, sacando limpio entonces, un club puede incorporar en la Major League Soccer 6 jugadores, 3 jugadores de P y 3 jugadores jóvenes. Esa es la conclusión. Pueden contratar todo lo que quieran, pero casi la mayoría entra en el régimen de ese presupuesto que decía. Por ejemplo, los jugadores General, designados general. no entran en ese presupuesto. Y capaz O sea, porque- entonces, ahora para Miami ya está fuera de O sea, presupuesto lo de Ramón. Si le quería claro, a Ramón. Claro, y por eso supongo que con lo de Diego, porque también ahí están los hinchas de Libertad, porque lo de Diego si se da, no es una gran transferencia desde lo monetario, ¿se entiende? O sea, porque Miami ya se gastó la plata gorda en estos jugadores del Barcelona y Messi, por eso se habla de un 50%, por eso el gancho acá, y me parece súper interesante el fenómeno, es, va a jugar con Messi, lo que va a aprender de Busquets. Después está lo otro, o sea, ver, porque repito, para mí es el jugador de mayor potencial que tenemos en estos momentos. No, en la que se actualidad. vaya, que se vaya. Para mí, si que es se Turquía, vaya. Europa, el hijo Linder. Europa en Turquía, Claro. que era lo que había aparecido el hijo Linder. Y el otro que Sí, apareció era- yo sí era la cambiaría Premier. solamente porque aparte tenés una cosa, tenés lo de Messi, Busquets, tenés el 50% nada más. Sí. Eso ya abre la puerta a otra negociación.
Yo ponía en Twitter que podía ser su primer puerto. Yo creo que él va a ir a Europa después, porque si mantiene esto. Y va a tener un técnico como el Tata. Claro. ¿Quién más quiere tener un técnico Que como le va a Martino? robar, le No, va a digo, con los paraguayos es una cosa... Más allá de la liga, más allá de la liga, claro. Va a jugar local, o sea, va a seguir... El crecimiento que le vemos acá lo va a seguir teniendo allá, no le va a cambiar mucho el tema. Más allá de la liga, va a tener un entrenador que va a ser un equipo competitivo. Y eso que decís, Bruno, el crecimiento va a ir de la mano del técnico y de los jugadores que va a tener alrededor. Y después la manija que va a tener televisivamente. También. Eso ni qué decir, ¿verdad? Eso ni qué decir. Sabemos que para la expansión de jugadores muchas veces interesante. El paraguayo va a hacer una transmisión. Mira el gol que se mandó, el pase que le dio, no va a ser. ¿Y quién va a comprar los derechos del fútbol norteamericano de los transmitidos? Pues tiene, ¿verdad? No, acá a nivel local. No, yo sí soy gerente de un canal, ya digo. Conexión Beca United. Claro, solo ante los partidos del Inter Miami le pido. Eso, no. Claro, eso. Aguantame, Chune, espérame. Vamos con el Muricá. Vamos, 10 audio WhatsApp, nada, brevemente. Y vamos a Olimpia. Hay mensajes de los jugadores. Dame, Edgar, vamos a hacer un ping-pong. Hay mensajes de jugadores que quiero descifrar, por favor. Jugadores del Olimpia. Prepárame, Fabio. Se expidió Otálvaro. Anoche Tito Torres. Ahora veo Diego Torres. Tenés todas manos. Por favor, Edgar. Hacemos un ping-pong, Buricá, Olimpia. Ahora, ese es nuestro tema. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas, Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Aprovecha, seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollo Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrillada sea inolvidable. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos o Don Juan y haz de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Hola, amigo. En Buricá sale una yegua y un burro. El burro macho y una yegua. Uno no solo ve los partidos en la MLS y son aburridos. Bate por el canal, no, a la bordina. De Tata Martino vio y de Estados Unidos, o sea, qué plaga técnico. Bruno, pregúntale un poco a Ariel, ¿qué significado tiene cuando uno le dice a su amigo, va a en Buricá? Ariel, ¿querés responder? No, eso no sé, ya no tengo eso. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. Bueno, Gerardo sabe mucho de esto. Un Buricá animal utilizado en las estancias tiene mucha fuerza. Los estacioneros cargan todos sus bártulos y el pobre en Buricá aguanta todo, dice. Bruno Pom, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espectacular tu programa. O sea, bien. Preguntando un poco a los muchachos si salva qué es lo que es el Buricá y para. No, para tranquilo, dice la gente. Niña piticio en Buricá y para, vende. Ahora acá vive Chacomer por contratada. Traímos propaganda un año lento, más sea. Y hay trabajo, hermano, hay que ponerse feliz, oportunidad de trabajo. Anotan a ese amigo ayer, que a mí Chacomer le pilló. Bruno 107.1, presidente Gajachica, sí, Buricá, cruce de burro con la yegua, o sea, sí. Bruno, hay potada entrada, o sea, si va al este más, se anda por sorteamos, nada, o sea, no cae nada, mi socio. Olimpia tiene preferencia y estás a mitad de sala partido. Ni entrada para la plaza y ese Carlos Antonio López no hay, será gente, no hay entrada, hermano. Le voy a responder al muchacho que dijo que va a ir con el Buricá. Según dicen, el buricano quiere decir que el burro es su papá. Entonces, en vez de decir que burro es su papá, le dice caballuche tío, dice. Bruno, va el aporte de Católico cerró o pipetando
¿Qué tal, Bruno, Dani, Federico, Fabio, Ariel? Espectacular el programa, será. Siempre innovando los temas, ¿verdad? Me alegro por este jugador paraguayo de Libertad, me alegro mucho, que todo le vaya bien. Mucha fuerza y que no se maree con los números. Fuerza. De Bruno, sí le damos a Ariel, cuando te dicen de Muricado, dicen de Tahuití. Hola muchachos, Mateco Ina, saludos al plan. Bruno Pom, hoy Carapeguá juega, saludos de Carapeguá. Mayoritaria audiencia acá en Carapeguá, Bruno Saludos. Pom, Cardinal Bien 730, ahí. la mejor. Bien ahí, Carapega. Último y nos vamos a Olimpia. ¿Y el arroyo Buricao? ¿Qué significado tiene? Si sabe la audiencia. Buricao. Ese es un barrio y Un arroyo. Y un ahí cerca de arroyo, no, arroyo. Arroyo. Yo venía de Buenos Aires ahora. Me salió nomás, tranquilo. Haceme revisión bar. Estás revisión muy, bar. Se acure pisó ahora Ariel. No, ¿sabes estamos que todos vos, locos. vos tomás las expresiones del lado de arroyo. El fondo de la cuestión, pues, te quería decir que es un arroyo ahí cerca de la zona de River. Pues estas son las Chofer del cosas que Chaco. a mí pues no me cierran. Ariel. Vos en Buricá viniste espectacular. Explicaste, es un tipo de la calle, de la campaña. Y me salí con arroyo. Ah, pero bueno, ¿sabes lo que fue entre el jueves y el viernes? Contame. Y el jueves era que pedía que la entrada a Olimpia Flamengo era muy cara. El tema que la canchita del barrio donde Juan está, Pueblo. se olvidaron Juan Pueblo. Y el viernes Ciudad del Este, Paraguay, Perú, no se podía llevar allá. Un estadio que no tiene glamour. No, pero no te agarré, eso no es Federico. No, yo estoy dando el título principal. Este estadio glamoroso, que ese estadio no es nada. De Juan Pablo pasó, acá tus amigos de WhatsApp se divirtieron. Pero fuerte, pero esos los cambios suele tener. Estaba en un programa porque diste bien la lesión de Guaraní. Me trasladaste a San Ignacio, sin conocer a San Ignacio, me fui hasta allá. Porque no solo el centro, hay una parte del campo que es muy linda. Está en la ruina también, ¿eh? Sí. Hay una iglesia jesuita que es muy importante ahí, una radio muy antigua está en esa iglesia también, AM, y ahora lo de Arroyo a mí también me saltó. Espera que te sonó Para tener el en el auricular así, tímpano. sí. Revisión Arroyo. bar, comienzan a caer gotas acá en Microcentro. Revisión bar de nuestro Muricá, Arroyo. Ese es un barrio y Un arroyo. y una ahí cerca de Ponemos otra vez, levantame acá el volumen, agrandame el cuadro, a ver. Un arroyo. Y un ahí cerca de arroyo, no, arroyo. Un arroyo. Y un ahí cerca ahí de- está, no, arroyo. Ya está. Hotel 2023 de Inverfin. Ingresa a www.inverfin.com.py y entérate de los mejores descuentos de hasta el 30% exclusivos vía compras online en productos seleccionados. Acordate, el Hot Sale es hasta este miércoles 12 de julio. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Inverfin, Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 2 de agosto y vuelta el 4 de agosto. 4.200.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye pasajes aéreos de Cedefos, 2 noches de hotel, traslado a aeropuerto, hotel, aeropuerto, traslado al estadio, ingreso sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-795. Viaja a Brasil con BS Excursiones. Este chico muy bien, Ángel Elian, dice, nos envía el informe, la MLS, la liga que más jugadores exportó a Europa entre invierno y verano. Esto es de ahora, muchachos. Vamos con Olimpia, por favor. ¿Qué tipo de música vamos a usar? ¿Sugerencia, Fabio? Están encendidos, porque para mí esto es lo que demuestran los mensajes, ¿verdad? Que están todos... ¿Y por qué van en contra todos? Eso ya es el mundo... Hay que poner algo más yo creo pesado. que hay algo más. Más heavy, ¿verdad? Sí, no, algo más pesado. Pero ¿por qué no empezar con lo de Diego, lo de Tito Torres? Sí, estamos con lo de Tito Torres. Iván Tito Torres, en Instagram. Tantas cosas ya pasamos juntos con esta camiseta. 8 años luchando de la mano, con victorias y seguramente muchas derrotas.
con críticas y halagos también de por medio. Es capaz el último semestre para llegar a esa meta tan soñada por todos. No tengo dudas que vamos a luchar hasta el final, juntos como siempre. Otra fórmula no conozco. Iván Tito Torres. Ese es el primero, anoche. Ese es el primero, sí. Hablando de... referenciar a la derrota, pasó en falso. Y él parece que está planeando también dejar a fin de año. También cuentan lo que cercanos a que Tito se Tito Torres. retiraría del fútbol. De Olimpia, deja Olimpia. O sea, ¿Deja ve ese Olimpia contrato, o el fútbol? Ve ese contrato y se va a Olimpia. No sé el tema del fútbol, pero... Porque él no es muy... No, Piensa- tiene todavía edad, sí, hay otros que están jugando, pero él deja Olimpia a fin de año. Hoy le preguntaron a Mario Ado Benítez si va a ser presidente de Cerro y dijo: mi único compromiso con el país hasta el 15 de agosto, no hay nada más que esto. Respuesta de Mario Ado Benítez sobre el rumor: no, es que dijo a Wilson. Wilson, vos estás mensajeando con el actual presidente de la República. Otro nivel. No, Y bueno, otro entonces nivel, ponemos Wilson. esto, atención. Qué grande. Foto, Tweety. Qué impresionante este muchacho, ¿verdad? Sí. Ponerle a robarle a Merlo, a ver qué dice Merlo, que capo. siempre es su amigo allá en Claro, Buenos Aires, claro. que le sobra. A ver si Merlo está a la altura de Wilson. Acá con A ver Aníbal si- Fernández. Wilson González acaba de mensajear directamente con Mario Aldo Benítez, actual presidente de la República. Señores, atiendan, ahora, exclusiva en Añamembú. Mi único compromiso es con el país hasta el 15 de agosto. No hay nada más que esto. Mario Aldo Benítez sobre el rumor de que estaría pensando en ser presidente de Cerro en todas las redes. Por favor, se acabó esto de ¿qué pico Mario Aldo? No. Y Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro, nos autorizó a leer el mensaje también que 4 años de mandato tiene Zapac. Y 4 años van a respetar y van a cumplir y ellos van a terminar su mandato. Juan Carlos Petengil, vicepresidente primero de Cerro, esto fue lo que dijo. Así mismo, textualmente, Zapac va a seguir siendo presidente de Cerro. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 2 años y medio más. Claro, 1 año y medio de mandato ya, de los 4. Muy bien. Volvemos limpia, por favor. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Por eso llegó Amigos Conectados por la Salud. Si contás con un plan con salud protegida, premiamos tu amistad con un 50% de descuento en tu siguiente cuota. Y tu amigo accede con un 10% de descuento en su plan. Trae a tu amigo, a tu amiga y accede a la promo. Entérate más en nuestras redes sociales o llamando al 021-319-0000. Este mes Sueño Lar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado en distintos comercios aliados: Farma Oliva, estaciones adheridas Puma, Vigi, Fortis, Cadena Real, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión Banco, más digitales, más humanos. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. Ya sabes, sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades. No tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique, mayorista, minorista, sí te conviene. Vamos al siguiente mensaje, el de Sergio Otálvaro. Hay una foto de por medio del último equipo de Olimpia, porque ese es el equipo de acuerdo a los hombres que están acá, porque está Otálvaro también de titular y el resto del equipo que jugó ante Tacuary. Arriba dice: cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. Y continúa después
abajo con otro mensaje contundente y con una letra más importante. Seguiremos firmes contra todo y todos, dice Sergio Otálvaro. ¿Y qué significa eso? ¿Qué lectura tienen ustedes? ¿Contra quién o a quién, o por qué es el mensaje? No sé si contra quién o quién. Yo tomo el primer elemento que decía Fabio de que no puso la foto del equipo que goleó a Melgar o a Nacional Medellín. No, puso una foto de adversidad, ¿verdad? No, puso la foto que perdió 1-2 Claro. luego de haber tomado la decisión de no concentrar. Exacto. Y lo más importante es seguiremos firmes. Porque cuando dice seguiremos firmes, ¿en qué seguiremos? En algo que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y si vamos a Sí. esto que Es una postura, eternamente algo. muchas veces los fanáticos como que, a ver, tienen a la prensa como el receptor de este tipo de mensaje de contra todo, contra todos. Si vamos a una cuestión de luego del 1-2 contra Tacuarí, probablemente en ese ranking la prensa habrá sido la que menos habló de Olimpia por lo que pasó el día siguiente en Cerro. O sea, la semana mediática del Olimpia fue una semana tranquila. Entonces uno dice, dirigencia, y yo no sé si también los hinchas se tiraron contra los jugadores, claro, pero o sea, yo tengo que tomar, pero más para el tema de la dirigencia. O sea, porque si ayer Federico informaba con el tema de, y después creo que te dijeron, como es tregua, no, seguimos trabajando. No, claro, armonía. claro. Yo después de todo agarré y pregunté, pero van a viajar el viernes, ¿verdad? Me pusieron, esperemos que sí. Ahí ya O sea, yo lo que había como una, no era tajante, por supuesto. Es que la reacción no me del- decía, ¿verdad? Es que Fabio, o sea, para cerrar nomás el punto que estaba desarrollando. Yo lo que veo del plantel es, no crean que todo está tan bien, porque el mejor ejemplo es la medida que tomaron. No fue la típica, mira, están filtrando esto, parece que y después se concretizó. No, se concretó. Sino que estamos hablando de la nada ese viernes por la noche y era un comunicado contra comunicado, desmentida acá, desmentida de allá. Entonces, pareciera ser que cuando se quiere proyectar una imagen de tranquilidad, ayer cuando decían, y sí, que no hablen los dirigentes, como dice, esperen, esto no está tan bien como algunos quieren proyectar. Yo entiendo de esa forma. Yo también. Esto. Lo de Torres lo separo, sí, ¿verdad? Y lo de Otálvaro y Diego Torres lo pongo en el mismo lugar. Sí. Son los dos únicos, ¿no? Lo de Otálvaro es muy fuerte. Claro, para cerrar entonces vamos a lo de Diego Torres, que es un poco más corto el mensaje y dice, seguimos más fuerte que nunca, contra todo y contra todos. Aquí es una copia Se repite de lo que dice el lema, Otálvaro. ¿eh? Sí, Todo contra sería todo todas las y contra circunstancias todos. y todos ya apuntan hacia algunas personas, ¿verdad? Es que, Son- sí, por lo que pasa es que después de lo que pasó, justamente, ya decía Dani, el viernes pues era una cuestión de que el hincha miraba un poco y le arrobaba a Cardona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Por qué hay deudas? Pero al perder el partido ya los focos cambiaron y fueron todos hacia los jugadores. ¿Por qué? Porque perdieron el partido. Y a partir de ahí es ir otra vez a remar contra una corriente muy fuerte, ¿cómo ¿verdad? era el mensaje al comienzo de Otálvaro? El de Otálvaro, acá estoy viendo, cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. O sea, Fácil de criticar, sí. claro, es Exacto, como por que una dirigencia, hincha o prensa, pero repito, hasta por la dinámica y por lo que ocurrió al día siguiente en Cerro. Porque suele ser el primer receptor de ese mensaje, porque es un mensaje tan gastado como útil. O sea, todos están contra nosotros. Y siempre digo, los grandes son los que más utilizan, pero yo creo que es es un mensaje más interno que externo, porque hasta por cómo se dieron las cuestiones, esta habrá sido la semana donde menos se habló. Y estamos hablando de un equipo que tomó la medida de no concentrar, perdió jugando mal y tuvo una semana relativamente tranquila. Y hubo críticas y principalmente algo muy natural que se da, ¿verdad? Estaba en el ojo de la tormenta otra vez Tito Torres, cosa que siempre pasa cuando se pierde un partido. Hay jugadores señalados siempre en Olimpia y a mí me parece que por eso es que también Tito aparece entre los que tiran un mensaje viendo un poco lo que pasó y sobre todo como uno de los referentes de este equipo de Olimpia que sin duda tiene que
transformarse en un equipo competitivo si quiere ser campeón de clausura, porque lo que vimos el sábado es todavía muy pobre. ¿Y lo de Diego Torres leíste? Ya leí. leíste también. Tiene casi el mismo texto de Otálvaro, una copia prácticamente, contra todo y contra todos. Ese es el mensaje final de Diego Torres y de igual manera Pero Sergio ¿qué Otálvaro. es contra todo y todos? ¿Por qué todos? ¿A quién le...? Contra todo, yo decía, es la circunstancia adversa de lo que está sucediendo. Y todo, si no es un enemigo externo, entre comillas, pongo enemigo, es interno. Interno sería la dirigencia, por las promesas incumplidas en los últimos tiempos, a mi modo de ver. Si uno tiene que deducir, y creo que todo acá, de hecho ya... Apuntamos al mismo lado, ¿no? Sí, pusieron que apuntan hacia allí. Y es una manera de hacerse sentir, porque al final de cuentas después toda la carga va a ir encima de los jugadores. Y los jugadores no están teniendo el mejor ambiente para encarar el campeonato, y ni qué decir, un desafío tan importante que es indiscutiblemente la Copa Libertadores de los octavos de final. Y salen al paso a las críticas, porque es lo que decíamos, Bruno, con respecto a lo que pasó el sábado. Al perder, todas las críticas y todos apuntaron hacia los jugadores. Más allá de que puedan tener derecho o no, el hincha no piensa de esa manera. Se perdió el partido, no se concentró, y a partir de ahí es totalmente diferente el foco del hincha en cuanto a ver una crítica hacia dónde va a ir, ¿verdad? Y es hacia los jugadores totalmente. Pero esto también no... Porque el hincha también se puede sentir como que el mensaje es para ellos. Cuando dice todos. Porque el hincha después de la derrota contra Tacuarí... Pero sabes que yo eximo un poco al hincha, Bruno, porque el jugador sabe, porque vive constantemente con esa dinámica de que el hincha le putea cuando pierde y es el primero en adorarle. ¿A qué me refiero, Dani? Que va a, ¿cómo se llama? La palabra correcta es, va a generar que el público le tenga menos paciencia, porque imagínate que llega a perder esta fecha otra vez. Sí. Eso sí. Ahí van a decir que ustedes se pasan con los famosos, que ustedes con las redes, que así pues es la gente. No, eso contra acá tengo, pero es un aviso también, señores, pero cuidado que no está nada bien, decimos. Claro, como decir también a la gente, señores. Y ya falta poco para el partido de Flamengo. Pero ahí volvemos al punto uno que te decía. O sea, como que no está todo bien como la dirigencia quiere proyectar. Por eso yo me agarraba de nuestro programa ayer. Acá hasta dijimos, no tregua, no armonía, no hace bien la dirigencia. Y el plantel dice, esperen un rato. Eso que voy a decir, Bruno, ya lo hicieron el viernes. Ellos hicieron una apuesta. No está todo tan bien como pareciera ser que quiere proyectar la dirigencia. Acá hubo una promesa, acá no hubo un cumplimiento. Entonces, dijeron, para este partido no concentramos. Les salió mal. Les salió muy mal porque perdieron. Jugaron mal, hasta no iba a faltar el que diga, ¿se acuerdan que en algún momento Ale Silva se tiene que caer para pedir atención para que Paiva vaya un rato al baño? O sea, hasta esas cosas, como decir, no, pero fíjate, cuando no sé, vos le das elemento cuando vos asumís una postura fuera de lo normal. Y yo creo que después de la pálida que tuvieron el sábado, y repito, en una semana donde no hubo proporción entre lo que decidieron el viernes, lo que jugaron el sábado, fue la semana más tranquila por todo lo que ocurrió en el rival de siempre. Sí, tranquila a nivel... A nivel mediático, porque muchas veces nos dicen, esto es para ustedes, claro, por eso. Porque en las redes fue fuerte el tema, ¿verdad? Y incluso... el famoso cumpleaños donde fue Tito Torres. Exacto, por eso... Algunos jugadores fueron apuntados nuevamente en las redes. Hasta hoy estoy viendo que ponen lo de Otálvaro y pone un hincha a quien conozco, socio, que es el dueño de una peña o jefe de una peña, pone esto mariconeando por Instagram, pone, ¿verdad? Nosotros pagando nuestra cuota y... O sea, causó reacción. Es que, claro, es que el hincha crítico se siente, inclusive, a ver, es una de las pocas veces donde el hincha crítico se siente más aludido que la prensa, porque casi siempre la dinámica es, el hincha crítico también dice, es para ustedes que están diciendo que hay crisis o están diciendo que no juega bien. No, hasta por la dinámica, mediáticamente fue una semana tranquila, entonces para mí es una reacción. Porque por lo que pasó en Cerro nomás fue tranquila. Pero por eso. Pero sí, yo creo que la gente, hay hinchas que se van a sentir aludidos por los mensajes. Es que al poner contra todo y todos,
Ahí entra el hincha. Sí. Ahí puede entrar el hincha, puede interpretarse el hincha. Pero yo creo, Bruno, que es una frase, viste que ya es una frase hecha, luego. No pueden poner contra todo y mucho, o contra todo y la mayoría, porque ahí se rompe la magia de esa expresión que ya es de cassette. Pero puede Entonces, poner contra todo lo que vivimos. Por Que se utilizaba mucho contra el arbitraje. No. Trovato utilizaba, Contra el terminaba el arbitraje. hashtag su Twitter contra todo y contra todos. Sí, Pero eso era lo una usan idea que todos. lleva. Traje o APF, ¿verdad? En ese momento. Porque por eso te decía, He dicho sea frase de Osvaldo, ¿verdad? Claro, una Pero maniobra frase de de presión, Osvaldo maniobra de contra la presión de APF siempre. aquella Es que- última época de Osvaldo. claro, es que si vos no decís contra todos, pierde sentido. Y yo creo que utilizaron esa frase apuntándole a la dirigencia, pero tampoco es que tenían demasiadas ganas de eximir a los otros. Yo creo, Dani, que como dijimos, el primer texto del mensaje de otro Álvaro va contra la gente. Es decir, que no crean que es fácil, como diciendo, Hay que estar acá ahí. lo que jugamos somos nosotros. Claro. ¿Verdad? Que para ustedes es fácil. Para los que le criticaron, nomás. Me parece que viene barajada la cosa para ambos lados. Pero ellos cometieron el peor error que vos cometés cuando presentaron una medida de fuerza, que es perder el partido. ese es el En tema. cualquier fútbol del mundo está prohibido perder. Vos no te concentrás, tomar una medida de fuerza, y encima que no es un equipo inferior. Ellos saben que Y de local, la pifiaron grande. Federico, no salió el plan. Ellos pensaban que iban a ganar y que la gente decía, mira, que bien estamos jugando, vamos, cumpla por dirigente, ¿verdad? No, pero ahí Así. pues sabe Y que le pasa salió otra mal, vez. le ¿Sabe salió qué mal. dice la gente? Que sigan nomás sin concentrar, dice. Van a decir. No es así. No, Yo creo no, que no, cuando, si es que ganaba, ¿sabes qué iba a decir la gente? Que sigan sin Claro, concentrar, claro, no le va y bien claro, nada. claro, no. Pero- ¿Y quién salía ganando? ¿Qué iba a decir? Dirigente, cúmplanle, miren claro, cómo están los ¿quién salía muchachos. ganando? No le iba a decir, ¿sabes? Iba a decir que así. sigan sin concentrar y van a poner. No, Ahora inclusive no. esto que ellos levantan, esto que te van a seguir utilizando en el archivo de aquí hasta Flamengo. En serio, de acuerdo al resultado, estos son temas archivados. Don Emilio Dar, el presidente de Guaraní, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Bruno? Buen día a la mesa y a tu audiencia. Te escucho un poco con interferencia, doctor. El tiempo creo que no sé si podés. Presidente. Yo escucho muy bien. Sí, pero nosotros te escuchamos un poco entrecortado. Presidente, lo primero, decidieron definitivamente que Morel lo mejor era que vaya a Cerro Porteño. ¿Por qué? Bueno, voy a hacer un poquito una historia lo más posible. Jorge Morel, Doctor, préstamo doctor, no sale bien tu teléfono. No sé si tiene altavoz el doctor. perfectamente. Yo escucho perfectamente. No sé qué está pasando, pero yo escucho bien. Vamos a llamarlo otra vez nuevo. Sí, dale. Importante, vamos a hablar ahora con el presidente de Guaraní, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina, que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, naturaliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, el origen de la vida. Con el frío no pueden faltar. Con el frío, Elex tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto puedes llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Presidente, ahora a ver si probamos la señal. ¿Cómo te va de nuevo? Buenas tardes. Sí, bien, buenas tardes, Bruno. Ahora sí, claro y potente, claro y potente. No, presidente, te estaba diciendo, ¿por qué tomaron la determinación finalmente de que Morel juega acá en el fútbol paraguayo? Pesó un poco su pensamiento del jugador. Tampoco creo que estamos hablando de poco dinero, ¿verdad? Según lo que se maneja son $2.500.000. O sea, ese es muy buen dinero, creo que es el récord de los últimos tiempos en Cerro Porteño en el fútbol paraguayo, doctor. Bueno, discúlpame, Bruno, te agradezco mucho lo de doctor, pero yo realmente no soy doctor, tengo otra profesión. Pero diga, Bruno, importante, nosotros hemos analizado esta situación y quiero hacerte un poco un histórico breve de los últimos, digamos que pasos de Jorge Morel.
Él, como ustedes saben, estuvo en Argentina y luego volvió a Paraguay. Nosotros prácticamente ya teníamos cerrada la contratación de él a Turquía, a Adán Sport, ¿verdad? Por lo cual lo cedimos a préstamo. Pero ¿qué ocurrió? Y ustedes saben, es de conocimiento público, el problema que tuvieron los turcos con este fenómeno de que sufrieron todos, ¿verdad? El terremoto, y eso los desestabilizó bastante, hasta el punto que, como dije la vez pasada, hasta hoy no hemos cobrado lo que se fue pactado por el préstamo. La idea era que él vaya a préstamo hasta junio y después ellos, acomodándose económicamente, etcétera, iban a hacer uso de la opción. Estuvimos, por supuesto, nosotros obligados a esperar hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio nosotros teníamos la libertad ya de negociar con otros clubes y efectivamente teníamos opciones específicamente a Rusia. Pero después se dieron ciertas circunstancias por las cuales decidimos no mandarle al jugador a Rusia. Esa decisión la tomamos también en conjunto con el propio jugador, fundamentalmente por el hecho de que no teníamos de vuelta muy claro lo que se refiere al pago. Porque ustedes recordarán que en el caso de Choco Fernández hemos pasado por un calvario de casi 6 meses para recibir los fondos de pago al respecto, y ese bloqueo hasta hoy se mantiene. Así que hemos decidido, en definitiva, no mandarle al jugador a Rusia y optar por una de las dos ofertas que teníamos en el mercado local, y eso fue esa fue la oferta de Cerro Porteño. ¿Cuál fue la oferta de qué otro club fue, doctor? Perdón, presidente. Yo preferiría omitir esto, Bruno, porque como ya fue decidido. Sí, no, está bien. Tenés razón. No vale la pena. Sí, no, tenés razón. Está bien. La oferta, digamos que la transferencia se dio con los siguientes términos económicos: $1.760.000 es el total de la transferencia, de los cuales 25% corresponde al Club Lanús, una vez deducidas los costos referentes a lo que le corresponde al jugador, lo que responde al scouting, y las tasas que se tienen que pagar. Entonces estamos hablando de que al Club Guaraní le queda un neto de un poquito más de $1 millón. Los $1.760.000 serán pagados por el Club Cerro Porteño en 3 cuotas. La primera dentro de esta semana, la segunda el 15 de enero del 2024 y la tercera el 15 de julio del 2024. Entonces, esa es exactamente la forma en que hemos negociado la transferencia de Jorge Morel. Y tenemos también una buenísima noticia para todos. A ver, doctor. Que ciertamente esta también es una buena noticia dentro de todo, ¿verdad? Porque hay que considerar siempre también lo que el jugador quiere. Nosotros también tenemos muy en cuenta eso. Yo ya había mencionado que estamos al 99% de conseguir de vuelta la incorporación de Federico, y estamos ahora, lo último que hablé con la gente del Regina, al 99,99%, así que yo quiero darle también eso, no, claro, falta el 0,001%, pero a ver, estamos muy confiados en que en un par de días
ya podamos tenerle de vuelta a Federico incorporado en el plantel. Qué gran noticia, presidente, para el hincha de Guaraní, porque Federico Santander estaba realmente jugando muy bien y creo que estaba ya tomando una forma de ese Federico Santander goleador activo que conocíamos. Entonces, enhorabuena, es un anuncio muy importante y él vendría presidente en los próximos días, pero ¿por cuánto tiempo Regina lo cede de nuevo a él? Esa es una gestión que estamos haciendo, Bruno, y yo quiero, esa va a ser de vuelta una sorpresa que quiero reservarme oportunamente, porque estamos haciendo una gestión importantísima y un esfuerzo muy importante para darle esa satisfacción a nuestra afición. Pero entonces, presidente, ¿sería ya definitivo el retorno de Federico Santander? ¿Podría ser definitivo? No quiero adelantar eso, Bruno, no quiero adelantar eso, pero que quiero reservarme un poquito para oportunamente, porque no me quiero adelantar las cosas y como decía, para ser muy serio hay que tener el 100% de certeza al respecto y no lo tenemos hasta este mismo momento. Pero falta el 0,001%, como decía, ¿verdad? Así que quiero ser un poco cauto en ese sentido. Está bien, 99,99% es un porcentaje muy elevado. ¿Y para cuándo él vendría de nuevo a Paraguay? ¿Ya vendría este fin de semana, presidente? Él ya está ahora acá. Ya está en Paraguay. Sí, señor. Perfecto. Por eso que aumenté del 99 al 99,99. Perfecto. La pregunta para el hincha de Guaraní, que está muy muy contento con esto, es si él podría ya estar disponible para el partido este domingo contra Libertad, presidente. Lo que pasa que no se puede soslayar lastimosamente la cuestión documentaria. Eso nos obliga a hacer una serie de procesos, ¿verdad? Pero a ver, de vuelta, tenemos que cerrar con el Regina. Yo, con el respeto que se merece en nuestro club, nuestra contraparte, para llamarlo de alguna manera, club amigo, con quien estamos por intermedio del representante y todo, en muy buena relación. Tenemos que respetar eso y aguardar, por supuesto, todos los trámites que tienen su tiempo, ¿verdad? Lo de FIFA, lo del TMS, lo de Comet, hay una serie de cosas que tienen su tiempo y su proceso, obviamente. Presidente, no es que porque esté hablando contigo ahora te lo voy a decir al aire, porque así como a veces somos críticos y decimos, a veces lanzamos una crítica hacia determinadas situaciones en el fútbol paraguayo, hablo a nivel de contexto general. Yo te quiero felicitar, sinceramente te lo digo públicamente, porque no siempre un presidente dice así se hizo la operación. Esto pasa en Europa, inclusive hay equipos que en su portal, porque cotizan en la bolsa, y eso le da mayor seriedad al club, donde inclusive los inversionistas ven eso y quieren aportar o invertir su dinero, porque saben que es un club serio. Entonces vos estás dando lo de Morel, diste así un pantallazo general, 1.760.000, porque imagínate vos que hasta ayer se estaba diciendo $2.500.000, y hay mucha diferencia. Entonces, porque la gente va a decir después, y Guaraní se quedó con esta plata y esto, y Guaraní esta cosa, y siempre se malpiensa en nuestro fútbol. Y esas son las imprecisiones que a veces se dan por falta seguramente de comunicación, ¿verdad? Y nosotros, Bruno, estamos tendiendo a hacer, digamos que los ajustes necesarios dentro de nuestra administración, de la administración del club me refiero, de forma tal a que, yo no digo este año, el año que viene, pero en poco tiempo más y en la medida que nos dé el tiempo, porque estamos trabajando en muchos frentes. Yo siempre digo, la administración de un club, y un club grande como el Guaraní, es un monstruo de 7 cabezas. Y si nosotros queremos hacer bien las cosas, Bruno, así como queremos hacer bien en cada una de nuestras empresas,
tenemos que trabajar mucho y tenemos que perfeccionar mucho, tanto al recurso humano que está trabajando ahí, como también a los recursos en infraestructura, y nos falta mucho, Bruno. Se hizo ya mucho, pero nos falta mucho, y queremos llegar en corto tiempo. No digo yo a hacer un club en ese sentido, digamos que pueda tomarse como un ícono, pero queremos ser un club distinto en ese sentido, absolutamente transparente, de forma tal a que la gente tenga clarísimo todo. Estamos tendiendo a eso, y lo vamos a hacer. Desde luego, yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros tenemos por ley obligación de tener auditoría interna y externa. Ahí están los balances y los números desde hace años, pero queremos hacer aún una administración más transparente, como decimos. Si eventualmente en el futuro, así como cotizar en bolsa, y eso sería lo ideal, obviamente. Presidente, ¿cómo se hizo la operación de Felipe Salomoni, jugador de River, 20 años, lateral izquierdo? ¿Compran un porcentaje del pase? Felipe Salomoni ya está acá, está pasando por la revisión médica, etcétera, etcétera, y una vez que tengamos eso, sí, nosotros estamos, en realidad hicimos con River un acuerdo en el cual vamos a incorporarlo al jugador por 2 años, y tenemos el 70% del pase corresponde al club iraní, el 30% sigue correspondiendo al club River Plate. En ese sentido, tengo que decir que la gestión nuestra, especialmente de Santiago Sosa, que me ayuda, que estamos codo a codo con esto, es impresionante. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible para que los activos del club, que son finalmente los jugadores, tanto los que están como los que incorporamos, sean beneficiosos para el club. No es fácil porque todo el mundo obviamente pretende lo mismo, ¿verdad? Pero estamos con esa gestión y con pocos recursos, porque estamos así ciertamente nosotros no tenemos los recursos que tienen los otros clubes de acá, locales, y ni qué decir los clubes del extranjero, pero estamos haciendo lo posible, y creo que con mucho sacrificio vamos digamos que compitiendo en igual condiciones. Y que haya llegado Salomoni es porque Cantero tiene grandes chances de ser transferido, presidente. Exactamente, es así mismo, ya mirando eso. ¿Y hacia dónde iría? Porque la última vez que charlamos nos dijiste que era Europa. Sí, él es un jugador que verdaderamente, tengo que decir que un altísimo porcentaje, no quiero decir de vuelta 99,99, pero nosotros tenemos un par de ofertas muy interesantes de Europa, pero lo queremos tener todavía acá, al menos para los juegos que tenemos previstos para Copa Sudamericana, al menos. O sea, no todo el semestre, sino que el duelo de octavos contra el ganador de Patronato Botafogo. Sí, exactamente. Y después entonces se podría dar porque y todavía tenemos tiempo, claro, para dentro de la ventana europea, ¿verdad? ¿Y a qué país iría? En realidad uno de los países es Holanda, el otro, si no lo recuerdo, es Italia. Holanda e Italia. Sí, señor. Qué interesante de Holanda. Ahí estuvo Tagliafico, el argentino. O sea, ellos miran mucho el fútbol sudamericano. Sí. Se había ido al Ajax. Tagliafico fue... directamente al Ajax, sí. Holanda termina siendo un trampolín de vuelta muy promisorio para la Premier League y para el fútbol francés, etcétera.
Sí, tiene buenos ojeadores. Si pueden dejar un porcentaje ahí, presidente, sería una recomendación interesante. Siempre dejamos un porcentaje, siempre dejamos. Cuando el jugador va transferido al exterior, el criterio del club es siempre dejar un porcentaje, ¿verdad? Y presidente, salvo que ellos ofrezcan. Y a priori tanto Holanda como Italia son mercados más factibles, para no decir más serios, en relación a Turquía y Rusia, donde tuvieron experiencias Totalmente. De eso precisamente estábamos hablando, ¿verdad? Con los compañeros de directiva, etcétera. Y es por eso que optamos al final por hacer la transferencia local, ¿verdad? Los de Morel. El presidente y la gente de Botafogo ya se manifestó. Botafogo aún no. Estamos pero ahí. Qué bárbaros. Segoviña cada vez más figura, ya está por ser el capitán de Botafogo, está por ser ya. Todos los partidos la rompe, salen todos los medios. Hoy estaba mirando un artículo que hoy Botafogo juega con Patronato y de ahí sale el rival de Guaraní, ¿verdad? Vamos a hacer una profecía con respecto a Mati. Y bueno, es probable que en esta ventana de pase o en la siguiente haya transferido a Europa por varios millones. Ojalá Dios quiera, porque tenemos también una participación importante ahí. ¿En cuál ventana? ¿La de diciembre o esta? Y hay tiempo para que sea en esta misma. O sea que él podría ser ahora, antes de el 1 de septiembre, que creo que cierran los libros de pase en Europa. Él podría ir a Europa. Creo que cierra el 30 de agosto, algo de eso, creo que encima no recuerdo. Estaba marcando, presidente, el tema. El plantel de Botafogo está estimado en $63 millones, el de Patronato en 4, y Patronato está 11º en Nacional B y Botafogo líder en el Brasileirao. O sea, partido más de parejo no puede haber, el que se va a jugar hoy. Pero entonces usted dice que si se da, podría antes del 30 de agosto haber novedades para Mati Segovia en Europa. Y es muy probable, así como está jugando, ustedes mismos tienen toda esa información y nosotros también. Y desde luego que hay sondeo, pero muchísimo, de clubes europeos de primerísimo nivel. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que también tenemos que tener acuerdo de Botafogo, obviamente. Presidente, ¿cuáles son los equipos que lo quieren a Cantero en Holanda y en Italia? No, eso no le puedo decir, porque eso ya va poluir un poquito las negociaciones. De hecho, nosotros estamos esperando, ¿verdad? No tenemos las ofertas ahí, pero estamos esperando. No tenemos, digamos, premura con respecto. ¿Pero son equipos de primera? Sí, claro, son equipos. Claro, Ariel, por favor. Holanda, Italia, vamos, por favor. Poneme la música guaraní, Quique, por favor, y felicidades, presidente. Retorno inminente, 99,99%. Federico Santander, muy buena noticia. Lo de Morel le explicaste claramente, monto, forma de pago, todo, y lo de Cantero, que después de la Copa Sudamericana probablemente o va a Holanda o a Italia, así que buenas noticias en guaraní. Así que lo último, ¿qué querés decir al público, al hincha aborigen que te está escuchando en toda la República del Paraguay? Gracias, Bruno, que nos ayude a alentar al equipo en las graderías, eso es importante. El aliento en las gradas es insustituible. Nosotros los dirigentes no podemos sustituir eso, así que les pido por favor que llenemos el estadio, nuestro estadio de Boca, que llenemos este domingo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní, confirmando monto, forma de pago, 1.760.000, bien claro y contundente. Algunos dijeron $2.500.000, mentira, humo, mentira. 1.760.000, forma de pago. Federico Santander, lo adelantó el presidente guaraní,
anticipa aquí en ABC Cardinal, Federico Santander ya está en el país, 99,9% que vuelve a Guaraní y es más, ya en condición de probablemente definitivo, esto lo digo yo, él no lo quiso todavía confirmar, pero dijo, vamos a dar todavía una mejor noticia. Y lo segundo, Cantero, el lateral izquierdo, muy buen jugador de la selección paraguaya ya. Después de la Sudamericana, tienen ofertas o se va al fútbol de Holanda o al fútbol de Italia. Hoy te aclaman con fervor. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La transferencia se dio con los siguientes términos económicos. $1.760.000 es el total de la transferencia, de los cuales 25% corresponde al Club Lanús. Estamos hablando de que al Club Guaraní le queda un neto de un poquito más de $1 millón. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La forma de pago, dio inclusive la forma de pago, lo de Federico Santander y lo de Cantero. Y otra cosa, perdón, me estaba olvidando algo muy importante. En agosto habría novedades con respecto a Mati Segovia. Atención, esto pica mucho, Twitty, ¿eh? La gente de Botafogo que se entere a través del propio presidente del Club Guaraní. Novedades podrían tener. Hasta ahora no le pagó Botafogo a Guaraní. No se manifestaron. Ahora acá viene manifestar a Botafogo. Ahí la frase. Ahora acá viene manifestamita a Botafogo. Ya se está por ir frase célebre Bueno, entonces pueden venderle a Europa ya a Mati Segovia, o sea, qué bárbaro, qué impresionante. Vamos con Edgar y forma de pago de Cerro Porteño a Guaraní por Morel, $1.760.000 en total, $1 millón y un poquito más de dólares le queda neto a Guaraní. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes, DJ Joselo en vivo. Sorteo 2.500.000 guaraníes en créditos. Sábado, show en vivo de Giuseppe, 22 horas. Sorteo de 2.500.000 en créditos. Entregamos cupones para el sorteo especial del Día de la Amistad. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Visiten el stand de Ochi en la Expo, frente mismo al ruedo central, con un gran parque de diversiones, con las riquísimas picadas y con toda la variedad de sus productos, sin gluten, sin lactosa, aptos para todos. Visiten el stand de Ochi en la Expo. Les esperamos. Ochi, el gusto es nuestro. Los $1.760.000 serán pagados por el Club Cerro Porteño en 3 cuotas. La primera dentro de esta semana, la segunda el 15 de enero del 2024 y la tercera el 15 de julio del 2024. Entonces, esa es exactamente la forma en que hemos negociado la transferencia de Jorge Morel. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Por el mes de la amistad vuelve la promo amigos de Panal Seguros. Contrata o renová tu seguro de automóvil junto con un amigo y cada uno accede a 10% de descuento. Los socios de Universitaria o Cooperativa Lambaré tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más información en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, quiero ir a Juan
Juanma, después de la tempestad vuelve la calma portelento. ¿Cómo es esto de Cerro Porteño? ¿O sigue la Ayer lo de tormenta? Morel me parece que le dio una calma importante. Más allá que se esperaba, se preguntaban, ¿verdad? Justo vinieron las mellizas que nacieron el lunes. Yo creo que hoy ya... ¿Cómo que? No las mellizas, ¿no? Y tenía que firmar el lunes y tuvo mellizas. ¿Quién? Morel. Ah, Morel. No, estoy hablando de él, me están atendiendo ahí. No entiendo, por eso. pero pero te colgaste esa parte, pues fue como si hubiera hablado en otro idioma. No, pues no, yo no estoy bien. en el tema del... No, está bien. No, dije porque vos dijiste la calma, porque mira que era un porque factor algunos se también. preguntó, pues Bruno, ¿qué pasó con Morel que no firmó el lunes? Por eso dije lo de las niñas, nacieron el lunes las niñas, él tenía que firmar porque ya el viste lunes. que se habla que los mellizos no venían a Cerro, pero eso es No, imposible. Ayer entró en el minuto 62 en Corinthians, ganó 1-0 apenas. Sí, Copa y Ángel Sudamericana. está muy mal, porque Ángel está suplente en el equipo de suplente. Claro. O sea, el equipo de Corinthians ayer fue de Ayer jugó el suplente y equipo él está de suplente. No, y el tema del nacimiento... Boca no va a dejar Boca, y Ángel Tampoco. no creo que deje pero, también. No. Pero el tema del nacimiento, para Sí. mí era un factor importante porque la última vez que charlamos era, no, yo quiero seguir en Europa. Y muchas veces, ¿sabes? Con el tema de la familia, los chicos, y mira, en Turquía, en Rusia, tener... No, en Rusia dijo recién... yo no sabía eso, no sabía. Dahl dijo recién que hablaban con el jugador y dijeron que Rusia, fue ¿no? consensuado. Sí, consensuado, ¿no? Y digo que hoy ya no se acuerda tanto la gente ya de Patiño, Espínola... Va a ser un de que calmante. está mal, bien. Un calmante con la Sí. tapa porque de diario mañana a veces. No, el sábado pierde... Ahora si pierde otra vez. Boca sábado, abajo le puso, será, ¿cómo? olvídate. Algo así, Cerro Boca abajo puso la contratapa a Miguel Cáceres, el responsable. El suplemento la deportivo. Olla boca abajo y la foto espectacular, pues acompáñame con el título que se iba así, Olla boca abajo. la cabeza agacha el técnico Saba. Ahora mañana hay expectativa para ver cómo sale el sub-20 de Cerro, ¿verdad? Que dije el para el próximo crédito de técnico. Gavilán. Porque la gente así, pues, ahora está toda ¿A qué expectativa. hora? Yo quiero transmitir ese partido. ¿A qué hora? Sí, yo voy a transmitir por YouTube, ¿verdad? ¿Pero a qué hora el partido, Y Federico? a las Cerro 20, Independiente del Valle. Vamos un poco. Espérame un ratito. Sigo con Olimpia. Entre ayer y hoy posteos en Instagram de algunos jugadores del plantel principal de Olimpia. Franjeado.com. A las 6 el partido. A las 6 mañana. Bueno. 2:30 la otra semifinal, Peñarol Boca. Y a las 6:30 Independiente Cerro, que ya es el segundo duelo porque se habían cruzado en la fase de grupos. Respuesta de los hinchas. Ramiro Bombazo dice, bueno Ramiro, pone que será 7:30 AM Ramiro, no vaya a joder. En franqueado.com, entre ayer y hoy posteos en Instagram de algunos jugadores del plantel profesional, del plantel principal de Olimpia. Lo de Torres, lo de Otálvaro, lo de Diego Torres. Malo y covagina, dice el primer mensaje. Otro dice, que se dejen de la boludez y que hablen dentro de la cancha, así se le cierra la boca a la gente y se le aprieta a los dirigentes a pagar. Otro dice, mangas de mercenarios, el que no ama esa camiseta que se vaya. Otro dice, Nelson, manga de maricones. ¿Por qué tan fuerte? Ay, No, muy fuerte. Alejandro Silva también había sido que ayer esta pone madrugada. Johnny ahí. ¿Qué leerme, Puso Federico? que pase lo que tenga que pasar. Yo siempre voy a dar todo, puso que pase lo que tenga que pasar. Y mira que... Esto lo viste, ¿verdad? Instagram. Y no es historia. Ahora Ale Silva. Ayer. ¿Ayer? Y en realidad, medianoche madrugada. Que pase lo que tenga que pasar. Porque fue hace 12, 13 ¿Y a horas. quién es el primero que le gusta al Pollo Recalde? Jorge Recalde y fíjate que coloca esto en el feed, no en la historia. O sea, esto por ejemplo habilita a los comentarios y coloca la foto de Ale contra Tacuarí y también la foto de Ale en la derrota. O sea, por eso él dice, o sea, como y esto no está, yo no tengo esto en mis redes. ¿Y cómo anoche fue esto de madrugada? Y eso de Bruguera es real. Que yo no sé nada de... Y que Alejandro Silva dijo que le preguntaban por Bruguera y dijo, malísimo, dijo. No, en el streaming con Cristóforo. No, pero... Un chiste, ¿verdad? Porque se puso serio Alejandro Silva, pero en serio, su rostro era serio, no se rió en ningún momento. Pero yo creo que... creo que es un chiste, ¿no? Un chiste, una broma. Compañero para mandar hacia el frente. No, es bueno tener eso, pero en serio estoy diciendo, así dijo. Pero esto, por ejemplo, o sea, y hasta las fotos que elige Ale, que tenga que pasar. Pase lo que tenga que pasar.
Sigo yo con la siempre respuesta. voy a dar todo, porque Eso no es sí solamente que- eso. Dice, yo eso sí siempre que para voy a dar descifrarlo, todo. ¿eh? Espera, completan a Bochum. Que pase lo que tenga que pasar, yo siempre voy a dar todo. Y pone las 2 fotos del último partido. Se están autoeliminando estos hijos de P. Ya están tirando la toalla. Se huele carajo, dice un hincha. Estoy leyendo la respuesta de branqueado.com. Nada no ganaron todavía, nada, inútiles. Se hacen los churros todos, torneos locales ganados. Cualquiera gana ese torneo local, mediocres. Váyanse a la P. No voy a leer las cosas así textualmente la grosería, muchachos. Otro dice, se enojan porque se les puteó después de perder contra Tacuarí en el 2002, después de ganar nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Se le estaba puteando al mismo plantel. Mirá si no se les va a putear a estos payasos, dice, ¿verdad? Que todavía no ganaron nada. Otro dice, Ricardo Rivarola, hay que hablar en la cancha y no en Instagram. Otro dice, Quique, ninguno no va ley. Este es muy fuerte. José Fernando dice, son unos mercenarios sin sangre que con sus textos no le van a convencer a nadie. Otro dice, pobres millonarios. Qué fuerte, qué caliente está la gente del Olimpia, parece, ¿eh? Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Echa a comer, respaldo total. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. ¿Dónde viajas vos? Más 9 amigos a las paradisíacas playas de Cancún, todo incluido. Además, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote del gran vino y prepárate para viajar con Santa Elena, el gran vino. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, tenés, ¿qué más decía el presidente? Hay otro problema en Olimpia ahora. El presidente de Independiente Campo Grande. Sí, ayer Fabio contaba eso. Fabio contaba ayer, pero para recordar nomás. Sí. Ya que estamos con Olimpia. Independiente de Campo Grande reclama otra vez, ¿cómo? ¿Vía judicial o APF? Reclamó, es una demanda. 51.000 $. 51.000 reclamado anteriormente. Claro. Pero son pagos caídos del Olimpia. O sea, viste que Olimpia le hizo un plan de pago y eso vencieron todos, ¿verdad? Vencieron Entiendo bien. todos y $51.000 es lo que reclama por deudas atrasadas al Olimpia, el Club Independiente de Campo Grande. Y eso es lo que contábamos ayer con respecto a esta situación sobre el pase de Mateo Gamarra. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya. Te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo de sabor, un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Una buenísima noticia para todos
yo ya había mencionado que estamos al 99% de conseguir de vuelta la incorporación de Federico, y estamos ahora, lo último que hablé con la gente del Regina, al 99,99%, así que yo quiero darle también, eso no, claro, falta el 0,001%, pero a ver, estamos muy confiados en que en un par de días ya podamos tenerle de vuelta a Federico incorporado en el plantel. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Podemos ir a Juanma, por favor, Cerro, necesitamos información de Cerro Porteño. ¿Qué está pasando en Cerro ahora, por favor? Pilsen sabe que la amistad de nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser un encuentro con mucha Pilsen, asaditos y amigos. El 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica. ¿Te prendes? Pilsen sabe que la amistad de nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Él es un jugador que verdaderamente, tengo que decir que es un altísimo porcentaje. No quiero decir de vuelta 99,99, pero sobre cantero. Pero, nosotros tenemos un par de ofertas muy interesantes a Europa, pero ¿y a qué país iría? En realidad, uno de los países es Holanda, el otro, si no lo recuerdo, es Italia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto sobre Alexis Cantero, lateral izquierdo guaraní de la selección paraguaya también, y ya lo de Segovia, Matías Segovia, cuenta el presidente de Guaraní, y ya estamos con Cerro. Con el frío no pueden faltar tragos como Fortín etiqueta negra ni Conexión 24 horas. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Chumbo que sabe todo. Miami le recibe a Messi hoy llega, ¿verdad? Ayer tendría que haber llegado. Llegó ayer, sí. Ya llegó ayer. Vos sabés todo también, Fede. Disculpame. No. Pero llegó ayer. Sí, estaba esperado para ayer. ¿Cuándo va a ser la presencia? 16 de julio puede ser. El domingo. Lo que está comentando Dani, el tema del horario es el que faltará. ¿A qué hora juega Estados Unidos? El domingo, pero el 16 será. Sí, pero espera, ¿vos cómo le has decía a la gente? No, ¿sabes qué? Hoy está... No. Vos me dejas, pues. Hoy está bifurcado, Bruno. Está hoy... No, ¿sabes qué? Estoy bifurcado. Me dejas, pues, mal parado. Pero yo no dije... 16 de julio, yo domingo, dice. Melliza, dije bien, me dijiste... ¡Melliza! Y te repite mi parte que... Yo pensé que vos estabas hablando de los Romeros, que me dijiste Melliza, pero... No, pero... Me extraña que vos... No sé si es una cuestión de horario, porque de 11:30 vos sos así el hombre del pueblo, ¿verdad? Y no, hay que hablarle... Me cuestionan, no, pero él habla de una forma así... ¿Vos cómo le vas a decir a tu partner, a tu capé, a quien sea? Nosotros nos dedicamos a la comunicación. Vos le vas a decir, nos reunimos el 16, o le vas a decir el domingo. ¿Cómo le vas a decir? El domingo 16, para que le quede bien claro, no tenga ninguna duda, pues me salga con historia. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o en tigo.com.py porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario. Todos los productos con descuentos especiales por nuestros 43 años y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A14 ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Acercate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana a las 6 de la tarde, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Sub-20, Copa Libertadores semifinales. Federico, Dani, Fabio, el tema del Inter de Miami. Claro, lo que pasa es que este domingo es la final de la Copa Oro. Hoy va a tener sus semifinales.
A las 19:30 Estados Unidos juega contra Panamá y a las 22 juega Jamaica con México. Y el domingo es la final en Los Ángeles. Entonces, Miami, para el que no está muy acostumbrado, o sea, más allá de que es el mismo país, estamos hablando de punta a punta. Y hasta manejan horarios diferentes. Hay 3 horas de diferencia entre la costa este y la costa oeste. Miami también anunció que el domingo van a hacer una presentación. Miami tiene un acuerdo solamente con Apple, que es un mercado muy chiquito, por lo que significa, o sea, tenés que tener ese producto que no es muy masivo, que digamos, bien elitista. Y la Copa Oro se ve por canales abiertos. Entonces están haciendo una coordinación para que se pueda ver, porque a los canales que no tienen los derechos también quieren mostrar, y a Miami también le va a enganchar mostrar esto. Entonces le están buscando la vuelta en qué momento de la final mostrar, si va a ser en la previa, viste que ellos son muy enamorados del entretiempo, el Super Bowl y todo eso. Vende, sí, Por eso, pero si por allí dicen, espera, hay 3 horas de diferencia, hermano, no vamos a dormir todos acá en Miami, esperándole a ustedes en Los Ángeles, pero la idea es que sea en algún momento y que haya una cuestión de transmisión que hasta rompa esto, porque hace rato preguntaba Bruno el tema de los derechos, y recordamos que en estos momentos, o sea, justo desde este año, la Major League Soccer firmó un convenio con Apple, solamente con esta marca, que es todo pay-per-view, salvo algunos partidos gratis que otra vez ves si tenés la marca. Yo creo que ESPN, que tiene a Disney como dueña en Estados Unidos, va a tratar de hacer las gestiones para que vemos Vancouver contra el equipo sí, de Ronnie Redes. Ahora ya van a pelearse las telefonías, o sea, por ejemplo, Apple tiene los derechos de la Major League Soccer, o sea, el que tiene iPhone, el que va a ver. Sí, ¿Cómo es? Sí. ¿Qué va a pasar de nosotros los pobres? Así. A ver, ¿quién vio el gol de Iván Franco? No, todos vieron el compacto. Es más, hoy la Major League Soccer lo suspendió por un partido a Seba Ferreira porque después de ese gol que hicieron, como que se fueron a gritarle y hubo una trifulca. Seba Ferreira, por ejemplo, es jugador designado, ya para conectar. Pero, o sea, ahora mismo hay un dolor de cabeza de decir, justo desde este año que hicimos el acuerdo con el canal más cerrado habido por haber en el mundo, y tenemos una estrella que como todo Messi. El mundo quiere ver. Messi. ¿Y cómo hacemos? Y después entonces dicen, bueno, no, y van a vender, van a abrir, ¿qué van a hacer? No, ahí... pero la otra vez Ariel cantó ese canchita de mi barrio, inspiración de mi o sea, eso ya cantó, ¿el bueno escuchaste? No, es que el fútbol para el barrio ya es para los que tienen plata. Reciente cuando al día siguiente se tiró contra Ciudad del Este porque no hay glamour. Un iPhone le sale 8 millones guaraníes, 12 millones, cállate de joder. Te nombro acá, gracias Ángel. Despilfarro en la vida, hermano. No. Bad Bunny, Shakira y Maluma. ¿Para el show? Y Miami, todo el show, sí. No, y para pues sabes que ellos tienen gran premio de Fórmula 1 en Miami. Hace poco pues. Pero ¿sabes lo que pasa ahí entre los hoteles y los edificios? Ya que récord de personas fue. Ya que si está Fórmula 1. Cruz y Hamilton. ¿Qué? Espera, perdón. No, en el último Gran Premio de Miami. Hace poco fue. Coqueteando Shakira con Tom Cruise y con Hamilton. Bien, Ariel, bien, Ariel. Y fue récord de gente, 170.000 personas creo que hubo. Después no es barato, no. Mira, vos sabés que Shakira te puede mandar coqueteo. Bruno. Se quedó con Hamilton. ¿Vos no seguís la noticia? No, la verdad que no. Ahora se encontró con Hamilton de vuelta. Nació ahí. Por eso te digo. Te hace una canción ya tira Hamilton. Pero volviendo... Chisme de Ariel. Hamilton estaría envuelto, relacionado amorosamente con... Bueno, habría un... Pero volviendo... Fabio, la apuesta. Montema Piqué. Bueno, volviendo otra vez al tema deportivo, ya que citaba lo de la Fórmula 1. Justamente ahora en el estadio provisorio que va a utilizar Messi, y vamos a ver si también va a ser de Diego Gómez, es un estadio chiquito, o sea, no llega ni a 20.000, y ya estoy viendo que están colocando en las esquinas las graderías móviles que utilizaron en el Gran Premio de Miami para lo que va a ser la presentación del domingo y lo que va a ser el partido contra Cruz Azul, que es donde se especula va a jugar Messi. Entonces ya están colocando eso. Cada entrada está costando entre $200. Te hablo
la entrada común, porque allá la reventa es moneda súper corriente. ¿Sabes Entonces, cómo dice mi hermano David? Un saludo para él. Miami. Muchos usan así. Miami. De hecho, comprar hacen el ese spelling, Miami. Hacen el tema de deletrear con la Y, ¿verdad? Sí, M-A-Y-A-M-I. Miami. Sí. Arroyo. Acá tenemos nuestro arroyo. Bueno, vamos con Edgar, Dame Internacional. Saludos Está para Juanma. Hugo Cormán de Encarnación, nos escucha siempre. Desde Encarnación. Sí. No, partidazo, dice en Wimbledon, está viendo Wimbledon la semifinal. diríamos. Encarna York, Claro. ahí donde va a estar la semana que viene, ¿quién? Cerro. Olimpia Ciudad del Este, Cerro Encarnación. Cerro. Ahí está bien. Sigue la negociación. Sigue la negociación en Olimpia. No hay nada. Negociando siguen. Y lo toman como algo normal al tema de las fotos y toda esa cuestión. Pero la negociación sigue. Silva Ferreira cambió de entrenador y el club de Seba. Se había peleado con el anterior. Acá me envía un amigo de él. Se peleó con el anterior, no estaba jugando y ahora cambió de entrenador y comenzó a jugar de vuelta. Jugó y ahora Seba Ferreira. comió una suspensión. Bueno, muchachos, ¿me permiten? Maluma y compañía, entonces. Maluma, ¿quién es eso? Maluma, Shakira y Bad Bunny. Bad Bunny. Bien de Inter. Pero escuché que Mabel dijo que Ramón González tiene más plata que los tres juntos más o menos. Claro, lo que pasa es que los otros pagan impuestos también. Hasta eso. Ramón Paraguayito, o sea, pues Nandi de Luque. 400 Luque, ya facturó, ya de 60 años al líder. 490. Y la base hicieron en el flyer, a veces, en el noticiero. Y Ramón lideraba, si bien arriba, hasta 490 millones de dólares. Pero ese es lo que le decomisaron, ¿verdad? Y después no sabes lo que... Claro, y hoy llamó a una conferencia de prensa. Y antes no le hicieron. Hoy llamó a una conferencia de prensa de la cárcel. ¿En serio? A las 3 de la tarde. Y después salió el mismo abogado y dijo, no nos dieron permiso. Va a dar en otro momento, porque quería hablar hoy con la prensa. Ramón González. A las 3 de la tarde, sí. ¿Te acordás de cuando fue presidente de la APF? Me dijo, Brunito, vení cuando quiera, te vamos a recibir con los brazos abiertos para ver todos los documentos. Pues yo le dije, vamos a poder ver los papeles, cómo lo que sea, está todo tranquilo. Cuando quiera venir te vamos a recibir. Bueno. ¿Cuánto millones iba a estar la grada esa contra la grada norte, la verdad? Gradería norte. Sí. Dijo que se iba a caer todo ya iba. Imagínate, uno de los legados de su gestión se jugó un clásico con todo norte cerrado, desierto. Bueno, vamos con Edgar, dale, vamos con Edgar y está Juanma, tenemos noticia internacional, noticia hasta acá, esperamos un ratito más, Fabio, el tránsito también, ojalá que Ariel no se equivoque hoy. Ayer nomás me equivoqué. La gente de San Ignacio está esperando el momento del tránsito. Me dice, por el hermano Ariel Julián. Bueno, no hay que hablar de... Escucha tu grabación cuando vos pasaste. No, yo me equivoqué. Vos no tenés la grabación mía cuando pusieron y ahí. Bueno, Edgar. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BC Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas. 12 desayunos en el hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BC Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725. Viaja a Brasil y alenta al Rey con BC Excursiones. Chun, acá me recuerdan que es Chun hoy el que está, tiene que hacer el tránsito. Así que toca, hermano. Toca. No hay vuelta que darle. Corre riesgo el bloque entonces. Bueno, mira que Petrobras pone mucho dinero. Te aviso. Aviso de la radio. Aclaro, después ya van a decir, me lleven de pasa pape. Siempre puede estar. No corre ni un riesgo. Aunque haya aviso de... No. Pero ¿dónde está claro. Bueno. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué pasó en Cerro Porteño, será? Todo se volvió muy... Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para
para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Bueno, dama internacional, está Juanma con Cerro Porteño. Arrancamos con el señor Chaparro hablando de Diego Gómez. Va al Inter de Miami, como están las cosas, lo reconoció el presidente Emilio Daer. Federico Santander 99,99% a Guaraní, 1.760.000 la transferencia a Cerro Porteño de Morel. Segoviña iría a Europa. Cantero está como para irse a Holanda o a Italia. Olimpia, acá decir esto pica, Twitty, por favor, pica. Tema de Olimpia, siguen las negociaciones en Olimpia. Miércoles ya, Jugadores Cardona sería. Sigue la negociación, no hay siguen acuerdo las todavía, negociaciones, ¿no? Sin acuerdo todavía. Por favor, apegan hijo a Pati Ari la Twitter. Bueno, dame internacional, dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Primera pregunta para Juanma. Ya llegó el jugador paraguayo que está en Chile. ¿Y quién le recomendó? Colo Colo le ganó ayer a América Mineiro 2-1. No entró Lescano. Barcelona le ganó a Estudiantes de La Plata 2-1. Corinthians. Ángel Romero entró a los 62 minutos, le ganó Universitario de Deportes 1-0. Independiente de la Argentina perdió 2-0 ante Newell's en su cancha. Rosario Central le ganó a Central Córdoba 2-0 y Tucumán a Gimnasia de La Plata 2-0. Gracias, jefe, director. Hoy Conmebol Sudamericana, 18 horas, Patronato Botafogo, 20 horas, Independiente Medellín, San Lorenzo Almagro, y 20 horas, Sporting Cristal Emelec, partidos de ida. Manchester United hoy le ganó un partido amistoso al Leeds United 2-0, Copa de Oro 19:30 Estados Unidos, Panamá, 22 horas, Jamaica, México. Cerramos bloque deportivo internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Poneme fanfarria, hermano. Atención, señores. Dani Chun va a ser hoy el bloque del tránsito de Petrobras. Atención, hasta ahora todos cayeron, perdimos el invicto todo. En buen sentido de la palabra, Fabio perdió su invicto. El primero que perdió fue Ariel, él se desvirginó lo primerito. ¿Qué pasa, Federico? Federico no leyó todavía. Sí leyó. Yo leí 2 veces. Y te equivocaste. El primero tuve inconveniente, el segundo de taquito. Bueno, pero también perdiste tu virginidad. Se me trabó la lengua, sí. Yo también, Ariel. A ver si Chun, señores. Dale, poneme, levantame fanfarria, papá. Dani Chun. Vamos a controlar la Chun. Atiendan, amigos del WhatsApp, si Chun pasa para bien la información. Vamos a controlarle. Acá, atención, tenemos revisión VAR. ¿Dónde está? ¿Qué calle dice? Ahí vamos a controlarle si es bola o no, Chum. Vamos, señores, dale. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Si por allí tenés que ir por Petirosi, te recomiendo desviar antes de llegar a IPS
No, antes de llegar a IPS, en Pai Pérez, entonces. Claro, dobla en Pai Pérez, porque si te metes ahí en el embudo, hasta General Aquino está un poco congestionado. A esta hora, Dani, a esta hora. Claro, a esta hora. Así que si querés hacer... No, por favor. Próxima, mi yo zona. mañana digo, Mercado 4 si te vas. Tu barrio no. Mercado 4 es muy grande. Una catarata de... ¿Cómo es? Catarata Obviedades. No. Y si no va por ese sector, y si no va por ese sector, no hay ningún drama porque todo está en verde. Pero lo importante es que pares en una Petrobras para el sándwich picaña con ajo y la gaseosa correspondiente o el café, dependiendo de lo que te guste. ¿Qué es ahora nuestro filósofo? Porque hay absolutamente todo ahí en su estación. Sándwich de picaña, ya averiguó qué hay ahí. Vaya media hora de día. Para la grabación. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. Llegó el Pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu Pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia. Recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar, con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito. Generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan todas las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Arrancamos el programa hablando con el doctor Agustín Chaparro, que fue quien descubrió a Diego Gómez, de dónde llegó hasta Libertad, cómo está trabajando en estos momentos el jugador, también cómo piensa con respecto a su posible ida al Inter Miami para jugar con Lionel Messi. Diego es de una ciudad, o sea, de San Juan. ¿De qué compañía? Lejos de la ciudad. Está más o menos, ponerle a 15 kilómetros de la ciudad. La compañía se llama Burica. ¿Burica? Burica. ¿Te dijo que se ilusiona por jugar con Messi, doctor? No, vos sabés, un chico muy maduro, a pesar de que habla poco, es una persona muy madura, ¿verdad? Y sabe lo que él puede dar todavía y lo que le conviene a él también para su vida profesional, ¿verdad? En ese sentido, no hay esa ansiedad, no, yo tengo que irme, yo tengo que jugar con Messi, no, de ninguna manera. Él como una persona adulta ya eso toma, bueno, si será, y si no, paciencia, no hay drama. Hoy yo estoy concentrado para jugar el jueves, me dijo esta mañana cuando estoy hablando con él. Se manejaron muchos números con respecto a la transferencia de Jorge Morel de Guaraní a Cerro Porteño. Hablamos con el presidente de la institución, Emilio Daer, dio todos los detalles de la ida de Morel a Cerro Porteño.
transferencia se dio con los siguientes términos económicos. $1.760.000 es el total de la transferencia, de los cuales 25% corresponde al Club Lanús. Estamos hablando de que al Club Guaraní le queda un neto de un poquito más de $1 millón. Los $1.760.000 serán pagados por el Club Cerro Porteño en 3 cuotas. La primera dentro de esta semana, la segunda el 15 de enero del 2024 y la tercera el 15 de julio del 2024. Entonces, esa es exactamente la forma en que hemos negociado la transferencia de Jorge Morel. También habló con respecto a Federico Santander. Está para jugar el Clausura por Guaraní. No solamente eso, sino que se quedaría con el pase del jugador. Una buenísima noticia para todos. Yo ya había mencionado que estamos al 99% de conseguir de vuelta la incorporación de Federico, y estamos ahora, último que hablé con la gente del Regina, al 99,99%, así que yo quiero darle también eso, no, claro, falta el 0,001%, pero a ver, estamos muy confiados en que en un par de días ya podamos tenerle de vuelta a Federico incorporado en el plantel. Recordemos que Santander está para jugar la Copa Sudamericana, partidos de ida y vuelta, octavos de final ante el ganador de la serie Botafogo Patronato. Alexis Cantero también está para ir o al fútbol de Países Bajos o a Italia. Y también hablamos con respecto al tema Segoviña. Atención, ¿qué decía el presidente con respecto al tema Matías Segovia? ¿Se puede ir transferido en esta ventana de pases? Esto decía el presidente Guaraní. Segoviña cada vez más figura, ya está por ser el... Es probable que en esta ventana de pases o en la siguiente haya transferido a Europa por varios millones. Ojalá Dios quiera, porque tenemos también una participación importante ahí. ¿En cuál ventana? ¿La de diciembre o esta? Y hay tiempo para que sea en esta misma. O sea que él podría ser ahora, antes de el 1 de septiembre, que creo que cierran los libros de pase en Europa. Él podría ir a Europa. Creo que cierra el 30 de agosto, 30, algo de eso, creo que encima no recuerdo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Santa Elena, desde 1942. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor. Mismo estoy atendiendo ahora mismo. Si escriben al WhatsApp le va a contestar a alguien de la oficina, o si llaman directamente contacta conmigo. Repetí el número, Fabio, por favor. 099-197-4725. ¿Qué tal, Atilio Gerard? ¿Cómo te va? Vale, aporte. Todo bien. Atilio, vos sos de La Peña. Sí, yo soy el presidente de la Peña Olimpero de Cuna. Olimpero de Cuna, y a ver, será. ¿Y ustedes ya tienen su paquete, ya están para viajar? Sí, estamos la mayoría, estamos unos cuantos ya para viajar. Porque BC Excursiones tiene convenio con el club mismo, ¿verdad? Con el club 10% por eso el descuento para los socios. 10%, sí. Estamos 5 agencias que estamos trabajando directamente con el club. Ah, muy bien. Entonces le estamos haciendo descuento a los socios, y yo, como soy miembro de la Peña también socio, estamos trabajando directamente con las Peñas con otras actividades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas actividades? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo hamburgueseada, estamos organizando varias actividades, Pero la gente tiene que colaborar para que, o sea, juntan el dinero para viajar, ¿verdad? Sí, todo el ingreso es para cada persona.
Estamos haciendo hamburgueseada, rifa. ¿Y cuál es el evento próximo que tienen, por ejemplo? ¿Dónde? Y hoy a la noche hay un grupo de una peña que está haciendo un guiso al disco dorado. Ese en San Lorenzo. No. Si no va a refrescar, ¿eh? Sí. Ideal para el guiso. Con vino, papá. Ese no, mortal. Quiero enviarle un saludo a una señora que me reclama siempre. Ella trabaja en Unicentro. Ella me dijo, una de las capas de Cubilla, puede ser, Luis Cubilla. Sí, la Peña Luis Cubilla. Peña Luis Cubilla. Un saludo para la señora. Siempre nos escucha, siempre escucha el programa. Bueno, muchachos, entonces está todo ok, todo tranquilo, con BC Excursiones. ¿Pueden haber más lugares? Sí, lugares terrestres, tenemos habilitado otro bus. El primer bus se está llenando, pero tenemos un bus más habilitado. Y el aéreo estamos viendo. De acuerdo a la disponibilidad que tenga la aerolínea, vamos a estar sacando más. Pero termina estos 5 y ahí vemos. ¿Y cuándo nos avisa eso, Fabio? Y yo creo que mañana, entre pasado mañana, te aviso. Muy bien, muy bien. Federico? Eso es importante. Claro, lo importante, sale de Foz de Iguazú, ¿verdad? Directo a Río. Directo a Río. Bueno, sí. Porque acá tenés que dar más vuelta que... Pero es directo, sería de acá a Foz ya directo y de ahí tomás el vuelo. O sea, vos te van colectivo de acá. Cruzás a Foz y ahí al aeropuerto tomás el vuelo. Y a la vuelta lo mismo. A la vuelta lo mismo. Como estamos viendo para habilitar un bus exclusivo que salga desde Asunción, pero como tenemos pasajeros que son de Pedro Juan, de Encarnación, de Misiones, entonces se dificulta más. Cada uno va a ir por su cuenta. Estamos viendo para juntar. Pero se van a juntar todos en Foz. En Ciudad del Este ya se van a juntar. Sí, y ahí ya se van acompañados. Mucha gente de Ciudad del Este seguramente, ¿eh? Mucha gente. Ellos viajan mucho. Sí. Ahí nosotros jugamos locales con la 107.1 FM, ABC del Este. Sí, señor. De hecho, hasta creo que es conveniente que cada uno vaya hasta ese punto, porque si hace uno exclusivo ya puede haber tentaciones. Así mismo. Y en el tráfico aéreo hay que estar, la nueva moda incluso para el verano, Dani, que se viene ahora, todos los viernes salen de Foz ahora. Sí, señor. Yo la última excursión a Río tomé en enero, fuimos primero a Buenos Aires y después a Río. Una locura, porque era así, fue así, pero no hay directo. Imagínate si Asunción acá con Atilio y compañía. Nos vamos y en Folla muchos van a tener que... Aparte en Ciudad del Este van a esperar la otra peña, muchachos, allá en Ciudad del Este, y cada... están también bien organizados los muchachos ahí. No va a ser una fiesta eso. A mí, yo si tuviera 25 años... El terrestre. Y no tengo trabajo móvil en el terrestre, me pierdo una semana, hermano. Porque vos decís 2 días de playa, pero van a ser 3 días, porque el día del partido también se van a ir a la playa, bien temprano. ¿Verdad? Así va a ser. El año pasado, en el partido que fue contra Fluminense, el día del partido organizamos el Tour al Cristo. Y todo el mundo fue el video que está corriendo por todas las redes, ¿verdad? Ajá. Lo que hizo ayer es el que se cruzaron con Cardona, ¿verdad? Cuando después estuvo allí en la playa también y eso. Sí, ese día. No, y no viste lo que hizo Vinicius en el Cristo Redentor. Claro, con Camavinga y compañía. Terrible. Repetimos acá, el WhatsApp revienta, será. Yo te digo, acá tengo el WhatsApp y... repetí el número telefónico, por favor. Sí, 0991-974725. Acá preguntan, ya dijo recién Fabio, costo del paquete terrestre, dice el radio. El costo del paquete terrestre es 2.190.000. ¿Y cuánto seña? 400.000 guaraníes la seña. Tienen hasta 10 días antes del partido para abonar todo. No. ¿Y desde Asunción sale aéreo a Río? Pregunta alguien. No, nosotros no tenemos. No sale. Con BC no. Flamengo en 24 horas vendió 54.000 entradas para el juego ante Olimpia. Dice, ¿qué pasó Johnny? De Johnny, dice alguien acá, está de vacaciones. Su hija está cumpliendo 15 años, está celebrando con su hija. Nunca dijeron nada de Cerro Mbapio, pega Bruno, dice, ahora ya está Juanma, estamos pues recibiéndole a la visita, por eso hay que recibirle primero a la visita y después nos quedamos entre nosotros. Bueno, está bien, Fabio. ¿Quieren agregar algo, muchachos, por favor? Muchísimas gracias por los presentes. Y más que apoyarla a todos, ¿verdad? Nosotros desde el primer partido estamos viajando, ¿verdad? Sí, todos los años. Entonces hay mucha gente que está batallando también para su pasaje, ¿verdad? Tratamos de ayudarla, apoyarla a las peñas. Cada miércoles y viernes prácticamente cada peña está haciendo su actividad. No le quiero empezar a nombrar porque son varias. Entonces, más que pescar por las redes, ir apoyando, tienen que asociarse al club si quieren tener descuento, ya sea para paquetes de Olimpia o otros paquetes también le vamos a hacer descuento a los socios al día. Bueno, pasá de nuevo el número, porfa, o el nombre de la agencia. V de larga, de Bruno o de burro. C de casa. Sí. VC Excursiones. Última vez que repetí el número, por favor, te pido, Fabio. 099-197-4725.
Muy bien. Gracias, muchachos. Gracias, ¿cómo? Atilio. No, ya sí, estoy haciendo una broma. Gracias, Atilio. Éxito y nos vamos a encontrar en Río de Janeiro si Dios quiere. Dale, Bruno, un placer haber estado acá. Activa Naftalo 22 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Naftalo 26 a 8.850. Y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Hacemos el repaso de lo que va a ser la segunda fecha del torneo clausura. Va a arrancar el sábado, 2 primeros partidos. Resistencia va a recibir a Olimpia en el este del país, en el Antonio Aranda, partido que va a arrancar a las 16 horas. También el día sábado va a jugar el otro grande. Cerro Porteño se presenta en Encarnación, en el Villa Alegre, para enfrentar al que va a ser local en ese escenario, en este caso Ameliano, partido que arranca a 18:30 horas. Para el domingo, General Caballero va a recibir en Caerendú, 16 horas a Trinidense, y también el domingo Guaraní recibe en Dos Bocas a Libertad a partir de las 18:30. Para el lunes, Guaireña recibe a Luqueño en el Parque del Guairá, 17 horas, y Nacional vuelve al Arsenio Erico para enfrentar a Tacuarembó a partir de las 19:30. A propósito de Guaireña, hay un momento turbulento en la directiva. Ya renunció el papá de Luis Cáceres a las formativas del club. Todo esto por una situación que se vivió, sabiendo cómo se maneja no solamente el equipo de Guaireña Fútbol Club, sino que también la liga, porque ahí todos forman parte de una estructura. Y ahí lo terminaron sacando a través de una votación a Artemio Villaverde, que era el director de finanzas del club Guaireña FC. Y ante esto hubo molestias y ya está prácticamente confirmada la renuncia de Luis Cáceres, salvo que esto cambie por el camino. Está muy difícil, complicado, porque muchos quieren ahí en Villarrica que el Guaireña FC se separe definitivamente de la liga, y eso es un trabajo todavía que va a llevar todavía su tiempo para poder confeccionar una separación. Pero por de pronto ahora hay una situación crítica en cuanto a la dirigencia de Guaireña Fútbol Club. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís coñaguapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indica, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.pe
y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Ya se está jugando la fase 3 de la Copa Paraguay. Ayer Tacuarí le ganó a Fernando de la Mora 2-1. Recordando que Olimpia, por ejemplo, en esta fase 3 va a enfrentar a San Lorenzo. Cerro Porteño va a tener que enfrentar el 24 de septiembre de Areguá. Y Libertad va a estar enfrentando a Sol de América. Está